de cuadrar, ¿no? O darle un enfoque que acapare a estos dos públicos, la verdad que es muy complicado. No es lo mismo hablarle a niños de 10, 11, 12 años que a un público ya con más edad. Entonces, bueno, voy a ir jugando con eso, porque aquí hay un valiente, ¿no? que también tiene que enterarse de algo, que es lo importante. Pero bueno, vamos a tratar de que más o menos nos enteremos. Cuando estaba planteando cómo afrontarlo, ¿no? O un poco buscar la temática en torno a la que organizar la ponencia, espero y voy a tratar de que sean 40 minutos, aunque bueno, para mí eso es un verdadero reto también, porque empezamos a hablar o empiezo a hablar y al final pues se me va el tiempo, la noción del tiempo. Pero sobre todo yo el objetivo que me quiero marcar es que nos vayamos de aquí con la idea de que el cuervo tiene mucha más historia de la que nosotros mismos nos creemos, ¿no? Que siempre tenemos ese concepto, ¿no? De que la historia del cuervo es la historia que empieza en torno a los años 60, 70 y ya con la segregación a partir de los 80 y sobre todo con la historia que nos cuentan a nosotros las personas con más edad, que no deja de ser una parte de la historia, pero que al fin y al cabo es su memoria, son su vivencia y es parte de lo que dentro de la historia se conoce como la historia oral, ¿no? Que es una fuente a la que acudir, pero que evidentemente desde una perspectiva puramente subjetiva, ¿no? Porque la vivencia de una persona no la podemos extrapolar a la historia, ¿no? Hay muchas más fuentes a las que acudir para poder crear un relato que medianamente sea objetivo. Entonces ahí, como veis, a la hora de hacer la portada, digo, voy a poner algunas cosas que sean importantes, ¿no? En la historia del cuervo. Por un lado aparece ahí, ¿no? Ese paisaje de las Peñas del Cuervo, ¿no? En donde se encontraron los primeros vestigios de presencia humana aquí en la zona. Aparece la casa de posta, ¿no? Una fotografía antigua de Benjamín, ¿no? En un estado que es muy diferente, ¿no? A lo que hoy día tenemos. Si pudiéramos tener la posibilidad de verla por dentro, desde luego que sería muy distinto, ¿no? a lo que hoy día es. Y por supuesto, ¿no? La bandera y el escudo, que es algo totalmente relacionado con lo que va a suponer ya la consecuencia definitiva de la segregación. Si empezamos a hablar de la historia del cuervo, ¿no? En la presentación que he preparado he puesto muchísimas imágenes. Voy a tratar de hablar poco y que veáis mucho, porque al final es la idea que quiero que os llevéis, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que en el cuervo hay mucha historia, gran parte de ella por no sacarla a la luz, sino por darle forma y divulgarla, que al final es el gran problema que hay, como pasa en la mayor parte de la ciencia y en la investigación, ¿no? Que se hace mucho, pero a la hora de divulgar es donde está el verdadero problema, ¿no? Porque no quiere decir que no se hayan hecho cosas en torno a la historia del cuervo, el problema es que muchas veces no se ha divulgado bien. Y ahí, pues, todo el que se dedica al mundo de la investigación, los que nos dedicamos a estas cuestiones, tenemos mucha culpa, ¿no? Porque cuando una persona está investigando algo, está metida en su mundo, intenta llegar a lo más profundo posible, el problema es que lo que no se conoce se piensa que no existe, ¿no? Entonces, en relación a la historia, esto es un gran reto que hay en relación a las investigaciones, y es que al final la ciudadanía se entere, ¿no? O comprenda lo que se está haciendo, lo que se ha investigado y lo que se ha descubierto, entre comillas. Porque muchas veces al final, por ejemplo, en el mundo de la historia, seguimos con los tópicos de 50, 60, 100 hasta 200 años atrás, ¿no? Nos seguimos creyendo la misma cantinela o los grandes tópicos, por ejemplo, en relación a la historia de España o la historia del entorno en el que vivimos. Bueno, pues por eso yo quería empezar por ahí, porque ya que hemos visto en la presentación, ¿no? Esa imagen de la zona de las Peñas del Cuervo, que es un paraje que hoy día, o casi desde siempre, no se le ha prestado atención por parte de la administración. Es verdad que aquello forma parte del término municipal de Jerez, pero que tiene un vínculo total con nuestro pueblo, ¿no? Y con la comunidad, digamos, con la población o el poblamiento que aquí va a haber, sobre todo ya de manera continua desde mediados del siglo XIX. Ahí podéis ver una zona que yo os he señalado, que es la zona de la desembocadura del río Guadalquivir, porque con este mapa lo que quiero es que os deis cuenta que en la desembocadura, desde prácticamente lo que es el final de la prehistoria y el principio de la historia antigua, hay una desembocadura, un paisaje muy distinto al que nosotros podemos ver hoy día. Vamos intercalando fotos y vais viendo a las zonas a las que hacemos referencia
cómo se encuentran hoy, para un poco ubicarnos, ¿no? Y saber de qué lugares estamos hablando. Entonces, en esa desembocadura, este es el aspecto que nos podíamos encontrar muy fácilmente en lo que más o menos podíamos ubicar en el tiempo como el primer milenio antes de Cristo, es decir, hace unos 2500, 3000 años. Es lo que los romanos van a llamar el lago Ligustino, ¿no? Y viendo ahí, por ejemplo, algunas poblaciones que hemos situado, aquí veis lo que entonces era Lebrija, mesas de asta, y en esta zona lo que a nosotros nos interesa, que es la localización de las Peñas del Cuervo. Este paisaje, si pudiéramos usar una máquina del tiempo, ¿no? E irnos, por ejemplo, a mesas de asta, estaríamos en primera línea de playa, para que nos entendamos. Un paisaje completamente distinto. Entonces uno entiende por qué en esta época, ¿no? Y durante los siglos posteriores la población de Lebrija pues tenía una completa vinculación con el mar, algo que hoy día a nosotros no se nos pasaría por la cabeza, ¿no? Lo mismo que mesas de asta y lo mismo que todas estas entre comillas, ¿no? Rías que entran, ¿no? y que hacen, o esteros, ¿no? Que es el nombre exacto, ¿no? Que hacen que el mar llegue todavía más adentro y que a nosotros nos explica el hecho de que se encuentren restos marinos hoy día, ¿no? A tantos kilómetros de distancia del mar. Bien, ese es el paisaje, y ahí es donde nosotros nos tenemos que trasladar a la zona que hemos visto antes, ¿no? A la foto, a la zona de las Peñas del Cuervo, que es donde donde aparecen los primeros vestigios, aquí en la zona de presencia humana, y aparecen los primeros vestigios. Aquí tenéis alguna foto. Es verdad que eso fue una zona de cantera, digo de cantera recientemente, en el siglo XX, pero fue también una zona donde se extraía mucho sílex, que era el material del que se hacían los bifaces, ¿no? Uno de los instrumentos más importantes del periodo, digamos, central de la prehistoria, en el que se empiezan a fabricar los primeros útiles. Primero son de piedra. Claro que ahí, por ejemplo, hay un gran tópico en la historia, uno de esos primeros, ¿no? Que la gente piensa, y que es que los principales útiles e instrumentos eran de piedra, ¿no? Es que la piedra es lo que ha quedado, porque todo lo que se hacía de material orgánico, evidentemente, con el paso de tantos miles de años, eso desaparece. Entonces a nosotros lo que nos llega es, pues, estos ejemplos, ¿no? Y es lo que ha hecho, pues, que desde el siglo XIX se creara esa imagen, ¿no? De que eran bifaces que se utilizaban de una manera. Ya todas las investigaciones han acabado modernizando, ¿no? Estas interpretaciones, y no me voy a meter porque tenemos muchas cosas más relacionadas con el Cuervo de las Cabras. Ahí veis una panorámica, ¿no? Es una zona por la que hemos pasado muchísimas veces y a la que no le damos la importancia real que verdaderamente tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque es la zona donde se han encontrado, como he dicho, los primeros restos que acreditan, ¿no? Que certifican que por allá por la prehistoria, ¿no? Hace miles de años ya había presencia humana aquí. Y ese es el famoso bifaz que se encontró en la zona de las Peñas del Cuervo. O sea, para nosotros, ¿no? Debe de ser, evidentemente esto no nos tiene que llevar a interpretar que ya había una comunidad humana en la zona que ha llegado hasta nuestros días. Ese es uno de los grandes problemas que nos trae, ¿no? El ver la historia con un patriotismo, ¿no? Que si lo llevamos al concepto nación, es lo que hace que uno vea la historia, ¿no? Y busque su nación siglos atrás, haciendo un ejercicio, no voy a decir de manipulación, pero sí de forzando la historia a que al final, pues, responda a unos intereses determinados. Eso el siglo XIX es el gran ejemplo de ello, en todos los sentidos. Bueno, pues ese es el primer gran ejemplo de que la historia en el Cuervo, lo que hoy día es nuestro término municipal y área de influencia, tiene un primer paso fundamental. Si nosotros pudiéramos mirar desde la zona de las Peñas del Cuervo, ¿no? En dirección a Jerez, nos encontraríamos hoy día más o menos con ese paisaje. Un paisaje que era muy diferente al que hoy podemos ver, ¿no? Porque era un paisaje realmente de marisma, y un paisaje que sí respondería más o menos a esto que veis ahí, ¿no? Esto es un mapa sacado del libro de Caro Bellido y Tomasetti, que se hizo sobre la historia del Cuervo, que ocupó desde un primer tomo, ¿no? Desde la prehistoria hasta la Edad Media, y ahí aparecía este mapa donde podéis ver que nosotros, en la foto que hemos visto antes, nos situaríamos en esta zona, con la laguna de los Tollos a la espalda, y aquí todas estas zonas negras que veis son zonas de donde se extraía el sílex, ¿vale? Esa roca que se usaba para fabricar los bifaces que hemos visto antes. Entonces, si yo
me pusiera mirando en dirección a Jerez, me encontraría con la panorámica o la vista que hemos visto en la foto anterior. Pero realmente lo que estaría viendo sería toda esta zona, que sería una zona inundada por el agua del mar. Es decir, que el paisaje era completamente diferente. Ahí tenéis más ejemplos, ¿no?, de restos arqueológicos que se han encontrado en el Cuervo, de este periodo de la prehistoria, ya avanzando un poco más a la famosa edad de los metales, ¿no?, en este caso al calcolítico, ¿no? Sabéis que cuando vamos avanzando en la historia, el antes y el después, el paso fundamental que marca un antes y un después en la historia es la aparición de la escritura. Y esa aparición de la escritura, claro, no aparece por igual en toda la geografía, digamos, mundial. Nos vamos a encontrar con zonas donde sí va a haber escritura y otras en las que no. Entonces ahí es donde los historiadores han denominado a esa fase de la historia en la que conviven pueblos que tienen escritura con otros que no, protohistoria. Es decir, un periodo, por ejemplo, ¿no?, nosotros podemos rastrear en las crónicas de fenicios, griegos, cuando se van moviendo por el Mediterráneo, referencias a lo que hoy día es en la zona en la que vivimos, ¿no?, en el famoso libro de Estrabón, ¿no?, la geografía, donde se habla de Iberia, donde se habla de todo este territorio, de donde se habla de manera indirecta del reino de Tarteso, etcétera, ¿no? Eso está demostrando, ¿no?, cómo hay esa confluencia de pueblos y cultura, que al final es lo que va a acabar generando lo que vamos a ver aquí en la historia antigua, ¿no?, la llegada de los romanos ya más tarde, ¿no?, el surgimiento, lógicamente, de manifestaciones culturales y artísticas de las que podemos empezar a ver aquí ya signos y evidencias, ¿vale? Estos son restos encontrados en el Cuervo, ya esto de una época un poco más tardía, del periodo turdetano, cerámica. Si ahora más o menos estamos ya entrando en ese primer milenio antes de Cristo. Si voy muy rápido me paráis, porque lo que quiero es llegar un poco más adelante para poder entrar un poco en la historia realmente en la que nosotros sí tenemos un vínculo más directo, porque es la que ya hay una continuidad en el poblamiento. Cuando yo digo esto de continuidad o discontinuidad, me refiero a que hay periodos, como hemos visto, ¿no?, a la hora de hablar de los bifaces o de todo este tipo de ejemplos, en que aquí hay presencia humana, pero esos asentamientos desaparecen. O sea, no hay una continuidad en el tiempo para poder decir claramente que nuestro núcleo de población actual es heredero de todas estas manifestaciones o de ese poblamiento que se pudo iniciar en la Edad Antigua. O sea, al final nosotros vamos a llegar hasta el siglo XIX sin encontrar esa continuidad. Durante la Edad Media, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, claro que hay presencia humana en la zona, pero no hay una continuidad en el tiempo. Eso lo vamos a encontrar a partir del siglo XIX. Y vais a ver, por ejemplo, documentos que lo acreditan, ¿no?, y sobre todo aquí donde estamos ahora, ¿no?, que es la clave para entender el momento a partir del cual ya se va a ir creando el núcleo de población. Si ya nos metemos en la época, digamos, que se conoce en términos historiográficos como la historia antigua, ¿no?, el periodo que más o menos va desde la aparición de la escritura hasta la desaparición del Imperio Romano, aquí hay magníficas evidencias de esa presencia romana, ¿no?, y de cómo se romanizó, y eso es una cosa que seguro que todos hemos escuchado hablar, ¿no?, de los restos que se han encontrado en zonas o yacimientos que están catalogados tan importante y tan cercano como tenemos, como es el ejemplo de Micones, ¿no?, donde hay muchísimas evidencias, ¿no?, de esa presencia romana, y tenéis caligrafía romana, ¿no?, en piedra, esa piedra que seguro que nos sonará a todos, una muy similar que se pegó mucho tiempo ahí en el colegio del patio del Pinar, ¿vale? Cuando realmente estas cosas pasan, que uno no le da el valor y la importancia que tiene el patrimonio, y con el paso del tiempo te das cuenta que, mira, hemos estado todos jugando de niños y viendo allí los partidos de fulbito en verano, ¿no?, sentados comiendo pipa en lo alto de la piedra, y es una piedra como tantas, ¿no?, que hay en la zona, que son ejemplos, ¿no?, de esa presencia, ¿no?, en este caso en la época antigua. Y aquí hay monedas de época del Imperio, es decir, ya entrando en el periodo, ¿no?, después de Cristo, ¿no?, de los 4 primeros siglos de la era cristiana. Bien, pues esa es una fotografía de restos encontrados en Micones, también de época romana. Si seguimos avanzando en el tiempo, muy cerca también tenemos otro ejemplo, ¿no?,
Esto es un bien de interés cultural, un BIC, que está catalogado. Me estoy refiriendo a la torre que tenemos ahí en Gibarbín, que originariamente es de época almohade, si estamos hablando del siglo XII más o menos, y que desde luego va a tener modificaciones más adelante. Es una pena porque eso está prácticamente abandonado. No hace mucho tiempo se acabó, se cayó parte del mamparo que está a la espalda de la foto. Pues ahí hay una higuera, si habéis estado por allí, habéis una higuera que es que ha reventado el muro. Y no solo eso, sino todo el patio de armas que tiene a su alrededor, que nos hace ver que bueno, que era un enclave estratégico, porque desde ahí, todos los que habéis estado ahí, seguro que cuando hemos mirado, ¿no?, alrededor, el horizonte al que llega la visión es muy amplio, ¿no? Uno puede ver en un día despejado perfectamente el río Guadalquivir, y ya hoy se puede ver el puente del Quinto Centenario en un día bueno, claro. Es que además desde la desembocadura del Guadalquivir, entrando por el valle del Guadalquivir, es lo primero que nos encontramos ya con una altitud considerable, son más de 400 metros. Ya de Gibarbín entrando a la provincia de Cádiz, ya sí nos vamos encontrando en la Sierra de Cádiz, pero esto es lo primero. Entonces uno se da cuenta que esto tiene una importancia estratégica y militar fundamental, porque es lo que permite, ¿no?, controlar la zona. Todos sabemos además el yacimiento romano que hay en Gibarbín, que bueno, que ahí está por excavar, se catalogó en su momento. Poco se ha hecho en relación a trabajos de investigación o para saber con más detalle y profundidad la importancia que aquello tuvo en su momento, pero cualquier persona con un mínimo conocimiento que llega a Gibarbín y ve lo que hay allí, lo primero que hace es echarse las manos a la cabeza. O sea, ahí ha estado gente con muchísima formación, arqueólogos, gente que conoce la arqueología del mundo romano, y todos coinciden en la misma opinión. Así que es un yacimiento que podría dar muchísima información y que desde luego podría cambiar la visión que se tiene de la época antigua, ¿no? Ahora estamos en la Edad Media, vamos a seguir con la Edad Media. Bueno, ahí tenéis una serie de ejemplos de lucernas, ¿no?, que son, para que todos nos entendamos, ¿no?, como las lámparas de la época. Son ya de, digamos, más o menos, ¿no?, lo que se conoce como la plena Edad Media, hacia la baja Edad Media. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de un relieve también encontrado en la zona. Veis también más ejemplos de lucernas que se han encontrado y que están catalogadas aquí en lo que hoy es el Cuervo, ¿no? La idea primera que planteamos, ¿no?, el que seamos conscientes de la importante historia que atesora nuestro pequeño término municipal, ¿vale? Porque llegaremos a hablar de ello cuando hablemos de la última etapa de nuestra historia, ¿no?, de la reciente historia del Cuervo como municipio independiente. Esos dos mapas que he puesto ahí responden a un itinerario que aparece perfectamente descrito en las crónicas del rey Alfonso XI, ¿no? Alfonso XI fue, todo el mundo conoce a Alfonso X, pero eso es lo que pasa cuando un rey tiene tanto peso en la historia, ¿no?, que los demás quedan un poco anulados, ¿no? Bueno, pues Alfonso XI no era hijo de Alfonso X, ¿vale? Alfonso XI fue un rey básicamente cuyo reinado estuvo ubicado en la primera mitad del siglo XIV, y al que le va a tocar librar lo que se conoce como la batalla del Estrecho, ¿no? Ya Fernando III, Alfonso X habían conquistado todo el valle del Guadalquivir. Alfonso X había llegado hasta la desembocadura del Guadalquivir a las costas de Cádiz, el sur de Portugal, y a este rey en concreto, Alfonso X, su hijo es Sancho IV, Sancho IV, su hijo es Alfonso XI, ¿no? A él es el que le va a tocar librar esa batalla del Estrecho, por el dominio del Estrecho, contra los benimerines, que son un pueblo musulmán que domina el norte de África, el actual Marruecos, y ahí es donde se produce esa disputa, ¿no?, por el control del Estrecho, por el control de esa zona del Mediterráneo. Esas rutas que veis ahí son las rutas que siguió, los itinerarios que siguió Alfonso XI en su desplazamiento hacia la zona de Algeciras, toda la zona del Estrecho, y en concreto veis que hay una parada que pone ahí Tollos, aquí la veis. Y además aparece aquí Alocaz, que cuando vamos por la carretera, en la cuestecilla que hay, ¿no?, las torres Alocaz, que después las vamos a ver otra vez, pues cuando hablemos de las postas y las casas de posta y las paradas, aquella era la parada que había
antes de llegar aquí a donde nos encontramos hoy día. Bueno, pues en las crónicas de Alfonso XI aparece esa parada, y aparece una parada técnica que vamos a entender a la perfección cuando hablemos de la laguna. Claro, los caballos tenían que repostar para que nos entendamos, las personas tenían que descansar, y el desplazamiento de los ejércitos pues casi no es hasta el siglo XX cuando se empieza a hacer mecanizado. Entonces los soldados se desplazaban a pie, y mover a un ejército llevaba su tiempo. O sea, había que buscar paradas para que el ejército descansara y que los animales pudieran beber, ¿no? Entonces la parada de la laguna fue utilizada, para que nos entendamos, en varias idas y vueltas que hace Alfonso XI en este contexto. Y ya avanzando más, llegando a la etapa contemporánea, vais a ver que vamos a usar algunos mapas, sobre todo para atestiguar cuando por primera vez aparece el cuervo en la cartografía, ¿no? Y vais a ver que en ese mapa, que es de aproximadamente 1780, si buscamos, no lo vamos a encontrar. O sea, la primera vez que vamos a encontrar una referencia al cuervo va a ser en relación a la casa de Posta, y va a ser justo ya a finales del siglo XVIII, en 1798 más o menos, cuando sí aparece la Real Casa del Cuervo, haciendo referencia a la parada que nos vamos a encontrar aquí en la casa de Posta en que hoy nos situamos. Entonces, si por curiosidad pasa que el mapa no se ve lo suficientemente bien o no es grande, ¿no?, como para que veamos la terminología, pero nos vamos a encontrar, por ejemplo, con aquí a la perfección, ¿no?, Jerez de la Frontera, y nos vamos a encontrar con que es esta zona de aquí, ¿vale?, donde aparece en concreto un término que sí, no sé si lo podéis ver aquí arriba, que es la venta de la Vizcaína. La venta de la Vizcaína se encontraría hoy día más o menos en donde está la venta Santa Luisa, y es una venta que aparece muchísimas veces en la documentación, antes incluso que aparece la denominación de la casa de Posta. Había una crónica de no me acuerdo ahora cómo era el nombre, el apellido era Pons. Carlos III lo manda en el siglo XVIII a hacer una especie de, bueno, hay un encargo general que a raíz de la expulsión de los jesuitas que hace Carlos III en el año 66, 1766, el paso siguiente es documentar todos los bienes que tienen los jesuitas, porque evidentemente todo eso va a pasar a propiedad de la corona. Entonces el encargo es el siguiente: hay que ir a los lugares a documentar esos bienes para que lógicamente pasen a propiedad del Estado, ¿no?, en este caso de la corona. A este personaje, no me acuerdo si era Antonio Pons, o me parece que era Antonio Pons, se le manda o pasa por aquí por la zona, y él hace una descripción de lo que se encuentra aquí. La descripción, desde luego, no es nada positiva para nosotros como para ponerla ahí en una placa en la casa de Posta, porque, bueno, describe esto como un lugar de mala muerte en el que parar. Pero es curioso que en ese contexto va a ser en el que se produce la construcción de la casa de Posta, dentro de un sistema, como bien sabéis, ¿no?, de comunicaciones en la época de los caminos reales, ¿no?, de las paradas que hay que hacer. Ahora veremos un mapa más concreto donde vaya a ver qué distancia se recorría, porque eso era fundamental, no se puede hacer así a la ligera, ¿no?, venga, ¿dónde ponemos?, sino que hay que tener en cuenta, lógicamente, la distancia que puede recorrer una diligencia a lo largo de una jornada. Y evidentemente hay que tener en cuenta también la geografía, no es lo mismo en llano, ¿no?, que en zona de relieve. Todas esas cuestiones se tenían muy en cuenta, ¿bien? Y si nosotros buscamos por aquí por la zona venta la Vizcaína y buscamos por la zona donde debería de estar el cuervo, no vamos a encontrar referencia ninguna. Ahora, si yo ya me vengo a este mapa, que es diferente, porque el otro es un mapa más de tipo topográfico, ¿no?, aparece más información relacionada con el relieve, terminología. Aquí nos encontramos realmente con caminos reales, y en este caso sí que aparece la Real Casa del Cuervo. Aquí veis que pone venta de las torres de Locaz, y veis aquí, que además me indica la distancia, que son 3 leguas y media. La distancia que hay desde las torres a Locaz hasta aquí, más o menos son unos 20-22 kilómetros. O sea, eso es lo que recorría una diligencia en esta época y casi durante todo el siglo XIX en un día. O sea, así también uno se hace una idea de cómo circulaba la información, cómo iba este mundo, es decir, un mundo mucho más lento. O sea, hoy día hacemos así, plic, y la información está al instante en la otra parte del mundo. O sea, este mundo era mucho más lento. Yo, cuando muchas veces lo hablo con mis alumnos, les digo, mirad, haces una idea de, por ejemplo, cuando se mandaba en el siglo XVI y XVII una carta, una misiva, desde que salía en el puerto de Sevilla
hasta que a lo mejor llegaba a Lima, en Perú, pasaban meses. Porque lo primero es que tenía que ir la flota, no había un servicio diario de barcos saliendo, aquello básicamente las salidas se hacían en 2 veces al año, teniendo en cuenta que lógicamente había embarcaciones también, digamos, de carácter de urgencia para que nos entendamos, no es que no navegara nada, pero la flota de India se movía básicamente 2 veces a lo largo del año, en la ida y en la vuelta, con lo cual ahí prácticamente iba todo. Entonces hablamos de meses para que una carta pueda llegar, por ejemplo, como he puesto el caso de Lima, ¿no? Porque lógicamente sabéis que está en la otra parte en el Pacífico, tiene que llegar a la zona de Cartagena de India o al puerto de La Habana, desembarcar, tomar tierra, llevarlo todo por tierra a la otra cara, digamos, del continente, y allí embarcar para que baje hasta los distintos puertos del Pacífico. Estamos hablando de una barbaridad de tiempo, y ahora después viene la contestación. O sea, todo era mucho más lento, pero mucho más lento desde nuestra perspectiva. Ellos no pensaban, hay que ver qué lento va esto, porque no tenían otra, digamos, lo mismo que nosotros ahora, ¿no? Entonces, en ese caso, eso era el sistema básico de comunicaciones, y ese sistema, pues, va a hacer que aquí se acabe construyendo y estableciendo la caza de posta en el siglo XVIII en que ahora estamos, ¿no? Entonces, si avanzamos un poco más, bueno, he puesto una fotografía que estaba en la portada para que nos hagamos una idea de lo cambiada, ¿no? Lo diferente que está, que es algo además muy reciente, porque bueno, la reforma que se hizo aquí en la Casa de Posta es muy reciente en el tiempo, y ese aspecto, lógicamente, algo más cambiado, pero ese aspecto, ¿no? El uso que se le dio por último, ¿no? Como almacén municipal, es algo que todos los que estáis aquí seguro recordáis y conocéis, tenemos esa imagen, ¿no? De entrar aquí y ver el aspecto completamente diferente y distinto que esto ha tenido hasta, como el que dice, ¿no? Hasta hace 3 días. En el siglo XIX, y ya entrando un poco en esa idea de demostrar, ¿no? Que el poblamiento que hoy día, o la comunidad que hoy día, el núcleo de población que ha llegado hasta nuestros días, y que acabó conformando, ¿no? Nuestro pueblo del Cuervo, con la idea de demostrar, ¿no? o encontrar evidencias que vayan en esa línea. Lo primero que nos encontramos en concreto son algunos ejemplos, como tenéis ahí, de documentos del Archivo Municipal de Lebrija, en que se empieza a hablar a mediados del siglo XIX de un problema. Bueno, un problema. Antes de eso, hay que tener claro que en el mediados del siglo XIX se llevan a cabo una serie de medidas. En realidad se inician en el primer tercio del XIX con las desamortizaciones, ¿no? Las desamortizaciones de Mendizábal, pero sobre todo las de Madó, que son del año 55 o a partir del 55, para que entendamos la profundidad y el calado de estas medidas. Se desarrollaron desde 1855 hasta 1924. Y estas desamortizaciones afectaron a los bienes de propio y a los bienes comunales de los ayuntamientos. O sea, esos eran bienes que usaban cualquier vecino del municipio para poder, digamos, beneficiarse en cuestiones tan básicas como el sustento. Es decir, yo tengo hambre, voy a cazar al monte o digamos, a las tierras que pertenecen al municipio y que cualquier vecino puede hacer uso de ellas. Si tengo frío, pues voy a buscar leña. Sí, es una especie de colchón para una población que entonces tenía unas condiciones de vida muy, muy precarias. Cuando esto se privatiza, porque al final las desamortizaciones, el objetivo que tiene el Estado al hacerla es recaudar dinero, primero para hacer frente a la primera guerra carlista que estaba librando entonces Isabel II, y después para lo que se conoció como la modernización económica del país, sobre todo para hacer frente a la construcción del ferrocarril. El gran perjudicado, como digo, va a ser el ayuntamiento de la época, los ayuntamientos, porque van a perder una cantidad enorme de bienes que en el día a día tenían una función social, entre comillas, más que importante. Entonces, ¿qué ocurre a partir de mediados del siglo XIX? Que la geografía va a cambiar mucho, la geografía económica y la geografía rural va a cambiar mucho, porque esa privatización lo que va a suponer, por ejemplo, aquí en la zona, es que se organice el campo de otra manera, tanto que en el enfoque económico que se le da, la mano de obra del jornalero se va a convertir en una herramienta fundamental. Es decir, el aspecto que hoy día nosotros vemos realmente empieza a dar sus primeros pasos
a partir de estas medidas de mediados del siglo XIX, ya a lo largo de toda la segunda mitad del XIX y en la primera mitad del siglo XX. Y eso es lo que va a dar lugar a la geografía de cortijo que tenemos en nuestros entornos, de grandes propiedades que requerían para su trabajo diario pues una enorme cantidad de mano de obra. Y esa mano de obra jornalera es la que va a empezar a venir y a movilizarse, por ejemplo, desde la Sierra de Cádiz. Entonces nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, esto que son quejas de vecinos que tienen propiedades en la zona, y en concreto esas que aparecen ahí son de lo que todos conocemos como mataparda, donde los vecinos o los propietarios se quejan de que haya gente que se mueve o que aparece por allí y que se queda en su propiedad. Entonces lo que estamos viendo realmente son esos primeros movimientos de población que van a ir dando lugar al surgimiento del núcleo de población que hoy día forma el Cuervo. No es que antes no hubiera población, claro que la había, porque la casa de posta ya es signo evidente de que aquí hay vida. Pero realmente el primer gran movimiento de población que da lugar a que se vaya conformando un núcleo cada vez más grande, que sobre todo en el siglo XX va a crecer y a partir de los años 40 y 50 enormemente, el primer gran paso se da en este contexto. Entonces ahí vais a ver, por ejemplo, es que está muy claro, ¿no? Pero por ejemplo ahí aparece en concreto un escrito con nombre y apellido de don José Galán García, dice, de esta ciudad solicitando notificación para inscribir en el registro de la propiedad del partido a nombre del ayuntamiento una suerte de tierra que de los propios de la villa viene poseyendo al sitio de Caleras del Cuervo. O sea, aquí está la gente también solicitando que esas tierras se escriban a su nombre en ese proceso de privatizaciones. Sí, a nosotros lo que nos importa con estos documentos es llegar a esa idea, ¿no?, de que esa movilización de población que los cortijos de la zona van a requerir, porque esa mano de obra al final tiene que venir de algún sitio, es la que va a provocar que aquí se mueva tanta población, primero de una manera estacional, porque no va a ser una población que se fije en el territorio y se quede, sino que gran parte de ella va a ir y venir, sobre todo porque viene o tiene su origen en Cádiz, en la Sierra de Cádiz, multitud de pueblos de la Sierra de Cádiz, y que una vez, bueno, que termina la temporada, termina la faena, vuelven, ¿no? Y eso se ha estado viviendo en el Cuervo realmente hasta prácticamente la década de los 40, 50, porque, bueno, incluso alguna gente a los años 60. Los dos grandes focos de emisión de población que van a nutrir al Cuervo son la Sierra de Cádiz y Lebrija. Si uno se va al padrón municipal de Lebrija y lo ve durante todo el siglo XX, pues se ve que la procedencia de la gente que vive en lo que hoy día es el Cuervo es muy variada, pero en realidad, si se agrupan, se ve más o menos que se reparte a un 50-50 entre la Sierra de Cádiz y Lebrija. Bueno, pues ya entrando en el siglo XX, nosotros vamos a ir viendo también en evidencias documentales del archivo de Lebrija cómo aquí cada vez no solo se va concentrando más población, sino que desde el propio Ayuntamiento de Lebrija se empieza a tomar más en serio la cuestión, sobre todo la gran preocupación que hay por parte de ellos, que es el orden público. Y eso aparece reflejado en numerosos momentos a lo largo, por ejemplo, de las actas capitulares del Ayuntamiento de Lebrija. La preocupación en este caso es, dada la concentración que se produce de población en determinados momentos del año, que no haya problemas, y que no haya problemas de alteración del orden público. Entonces, esta medida, como veis ahí, ¿no?, del 14 de enero del año 1914, en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Lebrija, es precisamente el nombramiento del primer alcalde de barrio del Cuervo. No es que antes no hubiera alcalde de barrio designado a esta zona, lo había, pero compartido con gran parte del diseminado de Lebrija. Cuando uno ve que se produce un nombramiento específico para, en concreto ya, la zona del Cuervo, pues siempre hay que pensar en el sentido de algo está pasando. Lógicamente no se nombra, en este caso, a un cargo político, ¿no?, para que se encargue de la zona, si allí no hay nada. Evidentemente es porque hay población. Hay, que no la hemos puesto aquí, ¿no?, pero, por ejemplo, en 1910 aparece una referencia a una serie de altercados ocurridos aquí en la zona, directamente en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Lebrija. También nos vamos a encontrar justo poco tiempo después, los años 18, 19, 20, hasta el 22, la petición directamente del Ayuntamiento de Lebrija de más presencia de Guardia Civil aquí, y en concreto el establecimiento de un cuartel que se va a solicitar entre el año 20 y 22 de la Guardia Civil.
Uno tiene que siempre ponerse en la situación de se pide realmente porque hay problemas a los que la autoridad quiere hacer frente. En 1905, es que no lo quiero dejar por detrás para que entendáis un poco las dos partes, ¿no? La parte del ayuntamiento y la parte de la población o de las voces anónimas, que quizás es la menos conocida en la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 1905, cuando pasa Azorín por aquí por la zona y deja los artículos que deja escritos sobre Lebrija, ¿no? En una de las charlas que mantiene con un jornalero lebrijano de la época, hablando de la situación en la que viven, el jornalero le viene a decir que da igual lo que ellos digan, que siempre que piden algo, el ayuntamiento o las autoridades responden de la misma manera: más Guardia Civil. O sea, ahí uno está viendo ese grito de desesperación, ¿no? Porque están denunciando una serie de problemas, las condiciones de vida tan deplorables que tenían, y por otro lado lo que están viendo, lo que tenemos que ver, ¿no?, es como la respuesta por parte de la autoridad siempre y únicamente es la preocupación por mantener el orden público, no hay nada más. Nosotros vamos a ver en este contexto como en el año 14 el primer alcalde de barrio, en el año 18 se establece aquí la primera oficina de cobro de impuestos, el primer fielato, en el mismo año se inicia un expediente para adecentar en condiciones la carretera, entonces aparecía como Lebrija roda la bota. En el año 2022, en ese contexto, es lo que hemos comentado de la Guardia Civil. En el año 29 se construye la parroquia. Es decir, todo eso a nosotros nos tiene que ir haciendo la idea de que hay un núcleo de población que se está consolidando. Y ese núcleo de población es el que hemos planteado, ¿no?, que viene sobre todo a raíz de esos movimientos de población que se inician en la segunda mitad del siglo XIX. Bien, ahí veis, ¿no?, otro documento ya un poco más adelante en el tiempo, en concreto el 30 de abril de 1932, ya en la Segunda República, cuando se aprueba en pleno del Ayuntamiento de Lebrija la construcción de un grupo escolar en el Cuervo. Otra cosa es que se hiciera, ¿vale? Porque vamos a ver muchas medidas de este tipo y otra cosa después la realidad. Entonces eso es una cuestión también, por ejemplo, que se va a tratar mucho en la segregación, ¿no? Porque se suele hablar de la segregación de reparto del término municipal, pero también hay otra cosa muy importante, como fue, ¿no?, reparto de cargas, de aprovechamiento, de uso de bienes, de personal, de vehículos incluso, de deuda, de la que se habla menos, pero eso también es importante, y tanto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a encontrarnos con las diferencias de opiniones entre lo que, bueno, Lebrija hace una propuesta y por parte del Ayuntamiento del Cuervo viene a decir, espérate, eso se planteó un proyecto, pero ¿se hizo o no se hizo? Porque entonces estamos hablando de cosas distintas, ¿vale? Aquí veis una idea, ¿no?, que va un poco en esa línea, se aprueba en pleno, pero otra cosa es que eso se hiciera. Y vamos a ver que va a haber sus más y sus menos. Y nos vamos a encontrar con ejemplos, sobre todo cuando ya se plantea el problema de la vivienda aquí en el Cuervo, de primera mano por parte del Ayuntamiento de Lebrija, en que se describe las condiciones en las que vive la gente del Cuervo y bueno, es lamentable, ¿no? Y no porque lo veamos desde nuestra perspectiva actual, sino porque ya se denunciaba en la misma época, ¿no? Curiosamente, yo creo que esto debería de ser uno de los artículos o uno de los documentos que toda la gente del Cuervo debería de conocer, porque va un poco en esa línea que siempre hemos mantenido, que explica la segregación y es el sentimiento de marginación que se va a ir creando en el Cuervo. Y ese sentimiento de marginación, uno no puede pensar o creer que la segregación o la petición de segregación surge de la noche a la mañana. O sea, hay que buscar esas causas, y esas causas podemos encontrarlas de primera mano en lo que, bueno, en historia se pueden llamar las causas primeras o las causas superficiales, pero siempre hay algo de fondo que es más importante y que es más profundo y que es más estructural, que te ayuda a comprender las cosas. Uno no puede entender las dos guerras mundiales que tienen lugar en Europa y en el mundo acudiendo, ¿no?, a los días previos al estallido de la guerra y pensar que no, que claro, hay algo una chispa que prende la mecha y que hace que empiece el conflicto, pero hay que buscar más allá y hay que ver de verdad los problemas de fondo. No te puedes quedar con lo anecdótico, que al final es, en realidad, si uno va a escribir una novela o va a hacer una película, es lo que queda. Pero refiriéndome a la segregación, uno no se puede quedar en el año 86, 87 y 88 para entender por qué se inicia la segregación. Si vamos ahí, lo vamos a entender más fácil, pero hay que buscar
en el recorrido que tiene el Cuervo en el siglo XX para entender por qué se crean esas circunstancias y esas condiciones. Y desde mi punto de vista, que hay ejemplos antes que este, pero yo creo que este es de una clarividencia absoluta, ¿no? Esto es un escrito que se publica en ABC en 1934, es un escrito que un grupo de vecinos de aquí mandó al periódico y el periódico publicó. Yo encontré esto porque leyendo las actas capitulares del Ayuntamiento de Lebrija, las actas de los plenos, en el pleno lo que aparecía era la referencia a que en el ABC se había publicado un artículo que hablaba, lógicamente, nada bien de ellos, ¿vale? Ahí no vaya a haber referencias directas, una crítica directa al Ayuntamiento de Lebrija entonces, pero evidentemente con ese título, pues uno la responsabilidad la va a cargar, lógicamente, sobre la espalda de quien tiene esa responsabilidad, que en ese caso es la autoridad competente, ¿no?, que es el ayuntamiento. Entonces, aparece en la acta de pleno porque ellos lo que un poco plantean es, cuidado, que es que esto nos va a perjudicar a nosotros. Una de las mejores cosas que tiene el periódico ABC es su hemeroteca, que es una maravilla, con un buscador que uno fácilmente pone el Cuervo, la fecha, y aparece, y además te la puedes descargar sin suscripción ni nada. O sea, que es de acceso universal y que te permite, por ejemplo, poder leer eso y enterarte de cuáles eran las condiciones de vida de la gente aquí en el año 34. O sea, si le echamos un vistazo, vaya a ver que no necesita explicación. Uno leyéndolo se hace a la idea, ¿no?, de cuáles son los problemas y sobre todo con lo que pide la gente, ¿no? Decía en el artículo, dice, no tenemos médicos, ni botica, ni matrona, ni alumbrado público, ni cementerio. Para más de 300 niños solo hay una escuela mixta con capacidad de 50 criaturas. Somos ciudadanos españoles y como tales contribuimos al sostenimiento del Estado. Se nos prometió mucho, pero los días pasan y nosotros estamos hartos de esperar. Reclamamos lo que es de justicia. No podemos consentir que cuando necesitamos médico lo tengamos que buscar en Lebrija, a 8 kilómetros, además de pagarle 150 pesetas. Cuando no podemos dar alimento a una parturienta, por ejemplo. No queremos que nuestros difuntos sean transportados en carro. Ansiamos el contacto con la civilización. Protestamos de que en la aldea haya hombres con 20 años que no han visto una bombilla eléctrica, ni una función de teatro, ni han escuchado una pieza musical. Esto es... Claro, esto se publica en el ABC y esto llega a oídos del Ayuntamiento de Lebrija. Evidentemente su preocupación es pues la de que su imagen no quede, digamos, manchada, entre comillas. Por eso se hace referencia en las actas del Pleno. Pero uno lo que tiene que ver aquí son esas condiciones de vida que se están denunciando y que, lógicamente, pues va a tener una respuesta por parte de la población y, sobre todo, entender que se está creando esa sensación o ese sentimiento de marginación con respecto a los que, en las mismas condiciones que ellos, ciudadanos también de Lebrija, por vivir en el núcleo matriz, no es que tengan unas condiciones de vida espectaculares, pero sí tienen unas condiciones de vida ciertamente mejores que las que la gente que vive aquí en el Cuervo. Hay una figura para la historia del Cuervo, ¿no?, como es la figura del mojiconero, ¿no?, de José Moreno Vargas, que se inserta en este contexto, ¿no? Indudablemente, y esto es una interpretación mía, yo casi estoy seguro que él estaba detrás, o era una de las personas que estuvo detrás de ese escrito, porque bueno, su actividad política y social en este contexto va en esa línea. Se conserva, por ejemplo, la petición de información y la orden de busca y captura, ya una vez que se produce el golpe de Estado, inició la guerra civil, de él, y ahí es donde uno también ve, evidentemente con los filtros oportunos, el activismo, ¿no?, y el protagonismo que tuvo políticamente hablando en la época en esta zona. Pero sí es verdad que esto también evidencia que en el Cuervo no solo había gente que vivía y se preocupaba por subsistir, es decir, básicamente cubrir sus necesidades primarias, también había gente que tenía unas necesidades de otro tipo, y el ejemplo evidente no es esta documentación que certifica que aquí, como en tantos otros muchos pueblos del Bajo Guadalquivir, se fundó un Ateneo en los años 30 que presidió José Moreno Vargas, pero también otras personas, como veis en esos ejemplos, que son cartas
dirigida a la autoridad pertinente solicitando celebrar asambleas, celebrar conferencias literarias, científicas, que se hacían entonces oficialmente en un núcleo de población como el Cuervo, que podía más o menos mover en torno a unos 400 habitantes. Claro que eso es población oficial, es decir, recogían el padrón. Como hemos dicho antes, había mucha población flotante, es decir, población que iba y venía. O sea, no es nada creíble que en aquella época, en los años 30, hubiera aquí 400 personas. O sea, había más población, pero oficialmente empadronado, para que nos entendamos, y controlado por el ayuntamiento, había unos 420 habitantes, más o menos en los años 30. Bueno, pues esto es un ejemplo, y ahí tenéis el sello un poco ampliado, ¿no?, de cómo aparece firmado, ¿no?, a 21 de marzo del año 36 en el Cuervo, por el presidente entonces del Ateneo, como veis aquí, Asociación Internacional del Trabajo, de ideología anarquista, Ateneo Cultural Los Amantes del Progreso, el Cuervo, José Toro. Otro ejemplo, ¿no?, de que nuestra historia no empieza en el año 92 con la segregación, para que vaya calando esta idea. Este ejemplo, otra documentación, ¿no?, que también hemos sacado del ayuntamiento del archivo de Lebrija, es el primer gran proyecto o la gran preocupación que empieza a ver los años 40 y que se materializa en este proyecto de vivienda, que es del año 1947. En realidad este es el primer paso para la urbanización del Cuervo. Es decir, hay ya tanta gente viviendo aquí, incluso desde arriba se le da toque al ayuntamiento de Lebrija diciéndole que hay que meter mano en el Cuervo, porque no se puede dejar al libre albedrío de la población el llegar a sentarse y hacerse la choza donde buenamente cada uno considere. De ahí, ¿no?, el tema de la calle La Palma, como todos conocemos, ¿no? Pues esa gente que llegaron en aquella época no sabían que por ahí pasaba el término provincial. Lógicamente llegaron y se asentaron donde buenamente pudieron y donde les dejaron. Entonces, ahí veis ya como en el año 47 hay un primer gran proyecto de vivienda. He puesto algunas fotos para que veáis los tipos de casas que se recogen en este primer proyecto del año 47 y que va a tener su continuidad con el Instituto Nacional de Colonización. Hay año 48, año 50, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenéis un plano del emplazamiento, como veis arriba, ¿no?, de las 52 viviendas que se recogían en este proyecto en el Cuervo, ¿no? Y aparece ahí más información de la que realmente se resume en el proyecto, porque ahí en ese plano aparecen cosas que ya había en el Cuervo y que a nosotros nos dice que lógicamente no solo son las casas estas que se van a hacer, sino que había otras construcciones. Por ejemplo, la tenencia de Alcaldía tiene, el edificio, ¿no?, de la tenencia de Alcaldía tiene el registro de la propiedad como fecha 1935, y eso es de antes que esto, y las casas de posta, las ventas, ¿no? Hay muchos ejemplos de otras construcciones de antes de esta época. Lo importante de esto es que ya nos hagamos una idea de que desde el Ayuntamiento de Lebrija se empieza a ver la necesidad o la urgencia de que el Cuervo hay que organizarlo urbanísticamente hablando. Y en los años 50 él se va, por ejemplo, a tomar una medida simbólica, anecdótica en la historia, pero que bueno, que también es importante para nosotros, ¿no? Se le da nombre a las 18 primeras calles del Cuervo. Y lógicamente en el contexto en el que nos situamos, históricamente hablando, que es la dictadura, pues como ya os podréis imaginar, la mayoría de ellas son nombres de personajes o de gente totalmente relacionadas con la dictadura. Bien, pues ahí, por ejemplo, tenéis otra cosa también muy curiosa, ¿no? Se hizo un proyecto a finales de los años 50 para construir un cementerio católico, como veis, en la aldea del Cuervo. Eso no se llegó a hacer. Como por ejemplo hay otro tema, que aquello fue incluso antes de la Segunda República, que fue la propuesta, hubo un proyecto, está conservado en el archivo de Lebrija, de hacer un balneario en donde hemos visto antes las fotos de las Peñas del Cuervo, en la zona de la Fuente de la Salud. Y ese proyecto existe, se hizo sobre el papel, pero bueno, por cuestiones políticas, ¿no?, cambios en los cargos relacionados o directamente implicados con que eso siguiera adelante, hicieron que el proyecto acabara al final en el cajón. Pero nos planteamos eso, cómo hubiera cambiado el devenir de la historia de nuestro pueblo. Un montón. ¿Cuántos ejemplos hay de pueblos que por tener un balneario desde principios del siglo XX o finales del XIX han tenido un desarrollo completamente turístico, ¿no?, a lo largo del siglo? Es que eso podía haber tenido un efecto completamente
O sea, hubiera cambiado, ¿no?, el desarrollo del cuervo en la historia del siglo XX. Pero bueno, esto es lo que muchas veces se denomina en la historia ficción. ¿Qué hubiera pasado si? Pues eso no lo sabemos, ¿no? Es ponernos aquí a divagar, que a lo mejor lo que digamos no tiene mucho sentido. Bien, ya entrando un poco en relación a lo que vamos a plantear, ¿no?, como parte final del recorrido que estamos haciendo aquí, histórico, vamos a empezar por acercarnos, ¿no?, al periodo inmediatamente anterior a la segregación, como va a ser el final de la dictadura y el inicio de la transición, pero veis ahí también otra noticia curiosa en un periódico de la época, el Correo de Andalucía, en que en 1970, en diciembre de 1970, aparece un titular que creo que no necesita explicaciones. Y ese titular no es porque en el Cuervo tuviéramos muy mala suerte o hubiera pasado una desgracia o algo en este sentido, sino porque, como veis ahí, en la noticia lo que se refleja es en relación a las elecciones al tercio familiar que se hacía en el franquismo. El primer paso, para que nos entendamos, era la propuesta de candidato, y ahí en esa propuesta de candidato es donde estaba la trampa, ¿no? Entiéndaseme lo que quiero decir cuando hablo de dónde está la trampa, ¿no? En que no eran unas elecciones libres a las que cualquiera se podía presentar, sino que primero había que postular los candidatos, y esos candidatos tenían que tener la aceptación, para que nos entendamos, de las autoridades, de los jefes del movimiento local, etcétera, etcétera. La carta de recomendación, para que nos entendamos. En esta noticia, por ejemplo, aparece gente ya hablando y haciendo declaraciones en 1970 como una persona tan conocida en el Cuervo como era don Jorge, maestro nacional que aparece ahí, que había llegado al Cuervo pues poquísimo tiempo antes, años 68, años 69. Pero a mí lo que me llama la atención es ese extracto que os he sacado ahí, ¿no?, en relación a esa idea del sentimiento de marginación. Y veis, por ejemplo, como en palabras de Manuel Gracia Blasquez, que era quien se había postulado para ser candidato por el tercio familiar, se denunciaba precisamente, ¿no?, lo que más abajo en negrita os he puesto, pero bueno, vamos a leer lo anterior para contextualizarlo, pero vaya a ver que va en esa idea de el sentimiento de marginación, es decir, el sentirse menos que la gente que vive en el núcleo matriz, en Lebrija. Fijaros que dice: el colegio se cerró, forzado por los candidatos de Lebrija, a la hora previamente anunciada, cuando había en cola 100 de personas. Por la misma causa han quedado sin votar mucha más gente. Todo tiene su explicación. Una sola mesa era insuficiente por una parte, y por otra, y esta es la clave, ¿no?, el miedo a que el Cuervo colocara un concejal en el ayuntamiento de Lebrija, según confesión de los mismos candidatos. ¿Y cómo nos quedamos ahora? Hizo el año 70. No es el contexto de la segregación. O sea que eso va ahí calando, y el principal problema para que exista ese sentimiento de marginación es que los marginados se lo creen. O nos lo creemos, vamos a meternos en el saco, ¿no? Y eso es lo que va a explicar actitudes y a hacernos entender por qué va a surgir un movimiento segregado. Es que no surge de la nada, porque si no surgiría en cualquier núcleo de población o en cualquier comunidad, ¿no? Que no, en la historia no existen las casualidades, y eso es lo que hay que ir indagando para acabar justificando, ¿no? Y para mí esto es de una contundencia enorme, algo que no tiene relación ninguna con la segregación, es decir, que no hay un vínculo directo, históricamente hablando, ¿no? El vínculo que yo veo es que lo que hay es esa manifestación de nos sentimos menos, y ejemplos en la vida cotidiana hay miles, y los que tenéis más edad lo habéis vivido en años previos a la segregación, desde aquello de cuando tocaba ir al instituto, o cualquier tipo de convivencia, ¿no? No quiere decir que sea un enfrentamiento o un nivel de conflictividad elevado, pero sí hay esa sensación de yo, siendo ciudadano del mismo municipio, siento esa inferioridad con respecto al que vive allí en el núcleo matriz. Y yo eso es lo que veo en esas manifestaciones de Manuel Gracia Blasquez, ¿no?, cuando dice: es que el problema es que lo que no querían ellos es que colocáramos o que entrara en el ayuntamiento de Lebrija un concejal del Cuervo. Y es que eso lo vamos a ver, es que si no, ¿qué es la candidatura de Jicu? Porque evidentemente la candidatura de Jicu no se presenta a la alcaldía del ayuntamiento de Lebrija, eso era un despropósito, pero sí es
un poco el seguir caminando en esa línea. Entonces, si vamos avanzando en el tiempo, nosotros nos vamos a encontrar ya en relación completamente directa con el proceso de segregación como el primer gran momento. Es verdad, por ejemplo, que hace poco encontrábamos en ABC un reportaje del año 87, de antes de las elecciones, en que el título del reportaje era también más que tendencioso, ¿no? Venía a hablar así un poco como de la fiebre del independentismo, pero no refiriéndose ni a los vascos ni a los catalanes, refiriéndose a los movimientos segregacionistas. Y entonces, en un cuadro que aparece en el reportaje, aparecen las provincias de Andalucía y los pueblos o núcleos de población donde hay movimientos segregacionistas. Y curiosamente aparece el Cuervo. O sea, es en el año 87. No se ha todavía aprobado iniciar los trámites para la segregación, eso es en abril del 88. Ni siquiera aquí, cuando hablemos un poquito del contexto de las elecciones de 1987, nos vamos a encontrar con propuestas, salvo la de Izquierda Unida, en las que se hablara de la segregación del Cuervo. Vale, ahora cuando avancemos un poquito vamos a hablar con más detalle de esto. Bueno, aquí veis la candidatura del PSOE, ¿no?, en el año 1987, donde lo más relevante es que nos vamos a encontrar, como veis ahí señalado, ¿no?, con 5 personas que eran del Cuervo, ¿no? A todos los conocemos, ¿vale? Y no hace falta que, ¿vale? Porque veis aquí, ¿no?, Amuedo, Chani Carniceo, José Manuel Gómez Ávila, Toñi del Piro y Ramón de la Cooperativa. Son las personas que van a integrar esa candidatura a las elecciones municipales de mayo del 87 y que pocos meses después van a acabar protagonizando el inicio oficialmente del proceso de segregación. El resultado de las elecciones es el que tenéis ahí, ¿no? Si vemos en el total, hay una mayoría absolutísima del PSOE, ¿no? Si no me falla la memoria, creo que es como lo que tienen ahora mismo, ¿no? Creo que son 15 concejales. 15 concejales sobre 21, pero a nosotros lo que nos interesa ver aquí, ¿vale?, la división entre Lebrija, núcleo, ¿no? Lebrija en la sección del Cuervo, y ver cómo el PSOE coloca a 4 del Cuervo, Izquierda Unida 1, el PP o Alianza Popular entonces a 1. En total, de la corporación completa 21, 15 de Lebrija, 6 del Cuervo, ¿vale? Eso es lo que se queda planteado en estas elecciones de 1987. En realidad, si nosotros nos vamos a los programas electorales, son muy claros, ¿no? En el pleno de donde se aprueba iniciar los trámites para la segregación de abril del 88, cuando los portavoces empiezan a hablar, la primera propuesta oficial que hay recogida en documentación es la que Izquierda Unida, ¿no? En el 87 ya se proponía la fórmula de segregación para el Cuervo. Alianza Popular hablaba, más o menos para que nos entendamos, una especie de entidad local menor. El programa electoral del PSOE, que lo conservamos, hablaba de fortalecer la unión. En el acta de este pleno, el propio Tomasetti, ¿no?, portavoz de Alianza Popular, ya decía, no, nosotros ya en el 87 pedíamos la independencia, y en el 83 y en el 74. O sea, yo no he comprobado documentalmente eso. No, es lo que se queda recogido en pleno. Pero sí es verdad que al principio hay una posición de Alianza Popular un poco así más dubitativa, pero vamos a ver, el otro día cuando hablábamos del tema del término, se veía, ¿no?, en el comunicado que lanzó Alianza Popular en enero del 89, pero sobre todo en relación al tema del término. Esa posición se va a ir clarificando muchísimo más, y sobre todo en la representación de Alianza Popular en el Cuervo, ¿no? Hablaremos un poquito más adelante. Bueno, eso que hay ahí es un panfleto que se lanzó en estos momentos previos a la segregación, al inicio de la segregación, y está muy relacionado con algo que reflejaba también a una situación a tener en cuenta en esta época. España acaba de salir de la dictadura, desde el año 75 hasta el 78 viene todo el proceso constituyente, ¿no?, hasta que se aprueba la Constitución del año 78 y se va a iniciar una nueva etapa, ¿no?, que es la etapa de la democracia. Desde el 78 al 82, pues vamos a encontrar los gobiernos de la UCD, y a partir del 82 vienen los gobiernos del PSOE. Todo ese periodo, realmente hasta prácticamente principios de los 90, es un periodo de una enorme efervescencia social, ¿no? La gente tiene ansia de participar en la política y en la vida social. La sociedad civil
va a salir, digamos, va a aflorar y lo que quiere es participar de lo que afecta a su comunidad. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, ahí aparece un panfleto que se hizo en estos meses previos al inicio de la segregación, que en relación a una problemática que había aquí en el barrio de la cooperativa. Hay otros escritos que se conservan por los vecinos, ¿no?, solicitando que se asfaltaran las calles de la cooperativa. Entonces estamos en un contexto social en que aquí tenemos otro ejemplo de por qué aquí las calles todavía la mayor parte son de barro o de arena, ¿no?, y cuando llueve un barrizal y allí no. O sea, ejemplos sencillos que van en esa línea y que aquí vemos, por ejemplo, en el contexto de estos meses previos, cómo explican, ¿no?, la situación tensa que se estaba dando y en que se va a producir el inicio o la petición de segregación, que es lo que tenéis visto ahí, ¿vale?, como propuesta de acuerdo bajo la petición de José Manuel Gómez Ávila y Antonio Amuedo de que este acuerdo se metiera en pleno y que se acabara aprobando, iniciar los trámites, ¿vale?, no la segregación. ¿Vale? La segregación va a ser proceso que va a llevar hasta diciembre, bueno, hasta octubre en realidad de 1992. Voy así porque podríamos estar hablando un montón de tiempo solo de este periodo previo, ¿no?, al estallido o al inicio de la segregación. Pero en realidad, sobre todo, quiero que veáis las imágenes y lo que vayáis viendo ahora, los recortes de prensa y, sobre todo, el seguir por ese camino, ¿no?, de la línea de ese sentimiento de marginación, que es lo que nos va a conducir, ¿no?, en este periodo, en este proceso que estamos ya. Eso es una imagen de la primera página de las actas del Pleno del 28 de abril del año 88, donde en el punto 10, como veis ahí, se recoge, ¿no?, la independencia del Cuervo. También el proceso de segregación del Cuervo tiene algo muy peculiar, y es que yo recuerde, de los pocos o casi el único, que se inicia contando con la aprobación del Ayuntamiento Matriz. O sea, esos eran casos contados. Lo normal que nos podíamos encontrar en la época era que la respuesta del Ayuntamiento Matriz fuese el no. El ejemplo más siempre que se pone sobre la mesa es de Torres del Mar, con Vélez Málaga, ¿no?, que había empezado antes que el Cuervo y que todavía hoy sigue sin tener solución. Entonces, el hecho de que se aprobara en pleno el iniciar los trámites para la segregación del Cuervo también nos hace ver a nosotros que va a tener este proceso una característica peculiar o diferente a los demás. Es verdad que las pretensiones o las previsiones eran de que el proceso fueran 3, 4, 5 meses y, como sabemos, pues se va a dilatar más tiempo, sobre todo por la cuestión del término, ¿vale?, porque va a ser la gran batalla entre las dos partes y bueno, y a eso también añadiéndole las situaciones que se van a dar políticamente de fondo. Vamos a vivir unas elecciones municipales de por medio. Hay numerosas declaraciones, por ejemplo, Antonio Torres, en que él decía que ya no se iba a presentar más a unas elecciones en las que estuviera incluido el Cuervo, y eso al final no fue así porque el proceso se fue dilatando. Bien, pues avanzando un poco más, el siguiente paso que nos vamos a encontrar es la constitución de la coordinadora, ¿no? Bien sabemos que una vez que se aprueban, ¿no?, iniciar los trámites, el Ayuntamiento de Lebrija va a tener la iniciativa, aunque por otro lado la iniciativa popular, digamos, es la que va a recaer en manos de este órgano que se va a constituir a iniciativa de los principales partidos del Cuervo y, lógicamente, buscando una especie de instrumento para que confluyeran, ¿no?, todos los partidos, todos los movimientos asociativos, toda la población en general, que acabará representando esa voluntad de segregación. Y ahí, bueno, tenéis, ¿no?, una noticia que hacía referencia a la dimisión de los dos concejales que habían entrado en la corporación del Cuervo. Se refiere a Toñi del Piro y Ramón de la Cooperativa, quedándose José Manuel Gómez Ávila y Antonio Amuedo, y por otro lado tenéis ahí manuscrita, ¿no?, el discurso de la asamblea fundacional de la coordinadora, es decir, manuscrito hecho por Antonio Amuedo, ¿no?, es el discurso que se pronunció en esa asamblea inicial de la propia coordinadora. Voy a ir intercalando algunas fotos, sobre todo para que le pongamos imagen, ¿no?, a todo esto al final, cómo se traduce en la vida cotidiana de entonces del Cuervo, ¿no? Pues sabéis que conoceréis, ¿no?, que esa foto está tomada en la cafetería Atlántida, ¿no?, en que en uno de los momentos, como ahí veis, celebraban tantas reuniones de la
la Coordinadora Pro Segregación. Y bueno, y ahí pues, podéis ver, identificar a gente de tan variopinta ideología, ¿no?, como Izquierda Unida, Alianza Popular. Por ejemplo, aquí veo también a Pepe Benítez del PSOE. Es decir, que vemos al final algo que caracterizaba a la coordinadora, que era la variedad ideológica, sobre todo porque nació con esa intención, ¿no?, con la intención de aglutinar a todos los partidos que entonces tenían representación en el Cuervo y en el Ayuntamiento de Lebrija. Bien, pues vamos a encontrarnos también con otro momento clave en que el propio alcalde de Lebrija toma la decisión de destituir de sus funciones, de sus delegaciones a Antonio Amuedo y a José Manuel Gómez Ávila, y evidentemente eso implica otro paso importante en el desarrollo de la segregación. Ahí volaba de fondo, ¿no?, la posibilidad de una moción de censura, porque bueno, si los cuatro que había, ¿no?, del concejales socialistas del Cuervo se sumaban a una quinta que tenía que entrar porque había presentado su dimisión uno del PSOE de Lebrija, y se pasaban al grupo mixto y se sumaban a la oposición, los números daban. Ellos mismos, en las entrevistas que yo he hecho con ellos y las veces que he hablado con ellos, reconocen que no se les pasó por la cabeza. Yo creo que por la cabeza de Antonio Torres sí se pasó esa posibilidad, porque la maniobra fue inmediata. Entonces, con esta maniobra de destituir a estos dos, que quedara solo José Manuel Gómez Ávila y Antonio Amuedo, y que la concejal del Cuervo que tenía que entrar dejara correr el turno, la moción de censura no salía, ¿vale? Pero bueno, esto ya son interpretaciones. Eso que estáis viendo ahí precisamente es el decreto de destitución, como hemos dicho, de José Manuel Gómez Ávila y Antonio Amuedo. Entonces ellos dos van a pasar a formar parte del grupo mixto. Es verdad que plantearon la posibilidad de constituir un grupo en el ayuntamiento, un grupo político del PSOE del Cuervo. Aquello, el secretario del ayuntamiento planteó que era imposible. No tuvo ningún tipo de recorrido y finalmente pues acabaron formando parte del grupo mixto. Y entonces vamos a ver que sobre todo aquí, como veis en ese recorte de prensa, empieza de verdad lo que va a suponer el gran reto para dentro del proceso de segregación, ¿no?, que es el hecho de constituir y configurar un nuevo término municipal. El otro día, en la conferencia que dábamos, nos pegamos casi 2 horas hablando de todos los intríngulis de la configuración del término municipal, porque en realidad la visión que tenemos, en resumidas cuentas, es que hay una propuesta por parte de Lebrija, una propuesta por parte de la coordinadora, y que después aparece la Junta de Andalucía como mediadora ahí, agarrándose a un informe del año 91, que apareció como algo no vinculante, pero que al final acabó convirtiéndose en el término municipal que hoy día tenemos. Que son las 3.100 hectáreas. Bueno, ahí veis también algo que fue muy frecuente durante todo el proceso, la salida de los vecinos a la calle apoyando la iniciativa, ¿no?, de la segregación, y por supuesto también a lo que la coordinadora pues proponía y planteaba, sobre todo buscando esa presión social, que en algunos momentos vamos a ver, por ejemplo, que en concreto recuerdo una reunión que era muy importante, porque en esa reunión Antonio Torres iba a plantear y a negociar con los portavoces del Ayuntamiento de Lebrija el término municipal que se planteaba en el primer expediente, las famosas 1.600 hectáreas. En esa reunión, que se había fechado para el 4 de febrero del 89, se había hecho una especie de acuerdo no escrito de vamos a no presionarnos y a no hacer uso de cualquier tipo de herramienta política, como por ejemplo puede hacer una manifestación, hasta que se celebre la reunión, ¿vale? Eso es lo que Antonio Torres comunicó en prensa cuando decidió suspender esa reunión del 4 de febrero. Se había hecho un escrito por parte de la coordinadora, con fecha de 3 de febrero, donde se denunciaba precisamente que esa propuesta de término municipal era un poco menos que un insulto, ¿no?, a la población del Cuervo. Se habían hecho manifestaciones, se planteó una movilización a Lebrija, ¿no?, para presionar al propio Antonio Torres, digamos, en el ayuntamiento, y eso le sirvió a él como argumento para suspender esa reunión y aplazarla en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver que esto que estáis viendo ahí, esas imágenes, ¿no?, van a ser muy, muy frecuentes en el proceso de segregación, con más o menos seguimiento, pero sí hay una implicación por parte de la
de la sociedad civil cuerveña, que sobre todo en los primeros momentos quizás de mayor incertidumbre, ¿no? Conforme fue avanzando el proceso, se va a ver desde luego un apoyo social cada vez más creciente. Desde luego entendiendo que al principio hay entendiendo o interpretándolo yo desde mi punto de vista, ¿no? Hay como una especie de duda en la sociedad civil, ¿no? De quién representa o quién capitanea ese proceso de segregación, y hasta que no se constituye la coordinadora y la coordinadora no echa a andar, se presenta ante la población. Vamos a ver, por ahí he puesto también alguna fotografía, ¿no? de mítines y conferencias que daba la coordinadora para informar a la población, porque también hay otra cuestión interna en las actas de la coordinadora, la preocupación que hay por informar a la población. Es decir, la gente tiene que saber lo que queremos y cómo lo queremos hacer, y eso es un factor clave, porque tampoco la información en la época era igual que hoy, que uno a golpe de móvil tiene acceso a cualquier cosa. Entonces la gente tenía que ir a los sitios y los escritos tenían mucho más peso, ¿no? Porque, bueno, la información era eso. Los medios de comunicación eran más reducidos, más difíciles de llegar, las cosas no se daban tantas veces en los medios de comunicación. Yo no podía ver una rueda de prensa 20 veces porque voy a internet o voy a Facebook y puedo verla. O sea, era muy diferente también, ¿vale? La propaganda, ¿no? El tema informativo. Y ese escrito que estáis viendo ahí es un escrito también que se hace en este contexto del término municipal. Hay otro documento en que, como estáis viendo aquí, por ejemplo, se hace un uso muy afilado de la ironía, donde se le da a Antonio Torres las gracias por toda una relación de cuestiones y de temas que no se habían hecho en el Cuervo, relativo sobre todo a la campaña electoral. Pero uno siempre ve en esos documentos el mismo sentimiento, o sea, no hay otra cosa. Y es lo que hemos venido viendo desde todo el siglo XX, ¿no? Es ese continuo denunciar el trato diferente, ¿no? El agravio en el día a día que se venía dando desde muchísimo tiempo atrás. Ahí tenéis otra imagen, ¿no? La cantidad de población que se ve, ¿no? Seguro que situamos la fotografía, ¿no? Perfectamente. Entonces ahí se ve también la cantidad de población que movía entonces y movió siempre, ¿no? El proceso de segregación. Esta foto que he puesto ahí también ejemplifica, ¿no? Hasta qué punto se movilizó también la coordinadora, ¿no? Ahí estamos viendo una fotografía que tuvo lugar a las puertas del Hotel Inglaterra, que está situado hoy en Plaza Nueva, bueno, hoy y entonces, en Sevilla, y precisamente ahí cuando se estaba presentando por parte de Antonio Torres el expediente que hace el Ayuntamiento de Lebrija, porque es quien tiene la iniciativa, ¿no? Primero presentar una propuesta de término municipal y de expediente de segregación, donde se recoge todo, ¿no? Cómo se va a hacer esa segregación y cómo se va a proponer la creación de un nuevo término municipal y reparto, como hemos dicho antes. Y ahí, lógicamente, aparecen esas polémicas 1.600 hectáreas. Nosotros, si tenemos que ver el primer reparto o intentar comprender la justificación que se hace del mismo, evidentemente nos vamos al propio expediente y encontramos una justificación que básicamente se resume en las 500 hectáreas que en su momento donó Andrés Sánchez de Arba a las gentes del Cuervo, y prácticamente, como bien calculáis, ¿no? Unas 1.100 hectáreas más que responden a un criterio muy ajustado de la realidad. Hay en esa propuesta de término, en concreto, 26.500 hectáreas que se justifican en el expediente con que esa cantidad o esas hectáreas son intocables, para que nos entendamos. Es decir, parte consustancial prácticamente, como se define, a la propia Lebrija, su historia, sus características patrimoniales, etcétera, etcétera. Es toda una retahíla de argumentos que al final lo que vienen a decir 26.500 hectáreas son innegociables. A partir de ahí, de las restantes 13.000 y pico, vamos a plantear lo que vamos a conceder para la configuración del nuevo término, y al final la propuesta se queda en 1.600 hectáreas. Vemos, por ejemplo, que ese escrito que aparece por parte del PSOE de Lebrija es para ratificar su posición en un contexto en que la coordinadora saca un escrito el 3 de febrero diciendo que lo de las 1.600 hectáreas no tiene justificación ninguna ni casi ni posibilidad de negociación. Por este mismo, aquí tenéis una fotografía de las que se conservan de los miembros de la coordinadora, ¿no? Habéis visto en el periódico antes que aparecía
la foto, ¿no?, de esta pancarta, y ahí a las puertas del Hotel Inglaterra cuando se estaba presentando el expediente Gapsa, ¿no? El expediente Gapsa porque es una empresa la que lo elabora por encargo del ayuntamiento, y la empresa se llamaba Gapsa. Bien, pues ya hablando del término, he puesto ahí yo esto lo había pensado para los niños, ¿no? Vamos a ubicar dónde está el término municipal de Lebrija para que veáis lo grande, pues es uno de los términos municipales más grandes que hay, ¿no? Son más de 40.000 hectáreas, 40.300 más o menos aproximadamente, y sobre todo lo que hay que hacerse una idea es de, en ese reparto, cuando se propone por parte del expediente Gapsa, la Lebrija, ¿no?, las 1.600 hectáreas, ¿qué posición va a adoptar la coordinadora? Y ahí vamos a llegar, ¿no?, a la propuesta de la coordinadora, que van a ser 19.000 hectáreas. ¿Vale? Hablaremos un poco rápidamente de cuáles son los criterios que justifican esta posición. Yo he traído estos mapas, que son mapas topográficos, este es de 1918, sobre todo para que nos hagamos una idea de aquí cómo aparece representado el núcleo urbano de Lebrija. Esto es Trebujena, esto es Las Cabezas, y si buscamos por aquí no aparece el Cuervo. ¿Vale? No quiere decir que no hubiera edificaciones, las había, pero eran, uno si busca en el mapa, lo que aparece son algunos puntitos rojos que son esas edificaciones, pero no hay un núcleo urbano configurado realmente todavía. Y aquí una cosa que es muy curiosa es el paisaje de marismas. Las marismas todavía están prácticamente sin tocar. En los años 20-30 se va a plantear como una posibilidad de salida, ¿no?, a la situación que viven los jornaleros de Lebrija, y eso es lo que se va a hacer a partir de los años 50, cuando se empiece a organizar y a roturar todo el paisaje de marisma, hasta que se acaba organizando lo que hoy día todos conocemos. Por ejemplo, aquí sí aparece ya, este mapa topográfico es de 1970, ¿veis? Ahí aparece el núcleo de población de Lebrija, igual, Trebujena, Las Cabezas, y aquí sí aparece el Cuervo ya, pero ve con un paisaje completamente diferente en la zona de las marismas. ¿Y por qué traigo esto? Porque después vamos a ver una serie de mapas que se usaron para configurar el término del Cuervo, en que, claro, el suelo de marisma, de regadío, no es igual que el suelo de monte. Eso fue una de las variables que se va a plantear a la hora del reparto. Bien, ese es el mapa que se va a utilizar por parte de la coordinadora para la elaboración de su expediente. Y ahí lo que estáis viendo, si veis la diferencia, se aprecia, ¿no?, es la propuesta de término municipal que se hace por parte del Ayuntamiento de Lebrija. Esas son las 1.600 hectáreas, ¿vale?, con respecto a todo el resto del término municipal, que conforman 40.000, ¿vale?, 40.290. Esa propuesta no va a salir adelante, ¿vale? Para que se aprobara necesitaba una mayoría cualificada del Pleno, 2/3, eran 21 concejales, necesitaba 14 votos a favor, se quedaron con 13 votos a favor y una abstención entonces de José María Tomasetti, de Alianza Popular, que fue vital, porque si aquello no hubiera sido una abstención, el término municipal del Cuervo hubiera sido la mitad de lo que es, con lo pequeño que es, hubiera sido todavía más pequeño, prácticamente la mitad, ¿no?, con las 1.600 hectáreas. En ese contexto está esto que es la política en la calle, ¿no? Ese edificio todo el mundo lo identificamos, pues ahí nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, con alusiones tan directas como creo que se puede leer bien, ¿no?, como aparecían en multitud de zonas del Cuervo. Aquí también hay un choque directo, ¿no?, entre, por ejemplo, Radio Lebrija y miembros de la coordinadora. Es decir, hay una política en la calle que va de manera paralela, ¿no?, al proceso de segregación, que evidentemente también refleja esa sensación y esa percepción de la gente, ¿no?, porque aquí lo que estaba puesto es ¿dónde está la matrona? Eso no tiene que ver nada con la segregación. Eso es otro ejemplo de queremos algo que como comunidad de personas humanas nos merecemos, ¿no?, que es una atención digna, ¿no? Y en ese contexto estamos hablando de que el Cuervo prácticamente estaba conformado por unas 7.000 personas. Si no estamos hablando de un barrio, ¿no?, de 200, 300, 500 personas, son 7.000 personas. En Lebrija, pues más o menos rondaba los 21.000, 22.000 habitantes. Sí, que estamos hablando de un núcleo de población ya bastante considerable. Entonces, bueno, ahí quizás vemos
esas dos caras de lo que hemos estado comentando. Veis también en este recorte de prensa, ¿no?, el famoso acontecimiento que tiene lugar en octubre del año 89, ¿no?, cuando se produce la inauguración de la feria, viene el alcalde de Lebrija, como hasta entonces había estado haciendo sin ningún tipo de problema, y en este caso pues todos conocemos los famosos incidentes que tuvieron lugar en octubre de 1989, y cómo precisamente veis aquí, ¿no?, algunos de los miembros de la coordinadora, la policía local, es decir, aquello fue realmente, para la gente que lo vivieron, momentos de mucha tensión, porque todos recordamos también cómo era la caseta municipal hasta que se hizo de material, ¿no? Una caseta municipal que era desmontable, de chapa, en que se produjeron, incluso por ahí aparecen recogidas las declaraciones, era la que iba a ser la reina de la fiesta, y la pobre tenía un disgusto impresionante, ya podéis imaginar, ¿no?, ese día tan esperado, se encontró con esa situación, pero evidentemente eso estaba demostrando ese descontento tan enorme que había ya en una parte considerable de la población y que se estaba traduciendo en este tipo de manifestaciones. La tensión es verdad que más política que social, y cuando digo más política que social me refiero, por ejemplo, al caso de que cuando la gente se desplazaba a Lebrija, no había un rechazo por parte de la población y de la sociedad lebrijana a lo que se estaba iniciando por parte del Cuervo, salvo casos contados puntuales. Realmente no había un enfrentamiento social, había una tensión política y había una lucha, en este caso, entre el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Lebrija, y el sector más representativo de la sociedad cuerveña en esta dirección, que era la coordinadora pro segregación. Entonces, en este caso vamos a ver un episodio que evidentemente refleja eso que estamos comentando, ¿no? Pues aquí podéis ver una foto todavía más ilustrativa, ¿no? Por parte, aquí se ve Antonio Torres, no sé si lo reconocéis, y aquí se ve donde se colocaba la portada, ¿no?, en esos momentos, que era el inicio de la calle de Fernando Cámara, ¿no?, que, bueno, con ese recibimiento ya os podéis imaginar que por la cabeza de Antonio Torres pasaba de todo menos voy a tener una noche tranquila. Entonces, en ese caso, estamos viendo, ¿no?, cómo el proceso de segregación, en este caso, ya en octubre del 89, con el expediente de Gaza archivado, digamos que ahora toca la iniciativa de la coordinadora, que es la otra parte, ¿no? Y la coordinadora lo que hace es iniciar un expediente, elabora un expediente a instancia vecinal, y ahí es donde resulta clave una de las campañas recogidas de firmas de las que se hicieron, porque evidentemente este movimiento tiene que, ante notario, ¿no?, hacerse valedor de la confianza y de la representatividad de la mayor parte de la sociedad cuerveña, y lógicamente por eso se hace este proceso de recogida de firmas para acabar en la presentación de este expediente de segregación. Y he ido intercalando fotos, como he dicho, para que vayáis viendo distintos momentos, ¿no? En este caso se ve claramente que es verano, ¿no? Están en la plaza y lo que se está haciendo ahí es informando a la población del Cuervo, ¿no?, de determinadas cuestiones de la segregación. Entonces, aquí hay un episodio, quieto, que representa también, o va en la línea, ¿no?, de hasta qué punto el enfrentamiento político llegó a situaciones esperpénticas, ¿no? Porque aquí lo que estáis viendo en esta noticia, cuando dice la coordinadora del Cuervo considera que Lebrija intenta impedir su segregación. Esto fue a raíz de un hecho que al final el Instituto Geográfico Nacional demostró, y es que se había alterado por parte del Ayuntamiento de Lebrija el término con el objetivo de perjudicar el término municipal del Cuervo que iba a surgir después digamos, del camino final en la segregación. Y se hizo porque lo que se movieron fueron algunos mojones. Incluso en algún periódico apareció el titular, ¿no?, de los mojones de la discordia, haciendo referencia a cómo eso había provocado un enfrentamiento entre la coordinadora y el Ayuntamiento de Lebrija, que tuvo que mover al Instituto Geográfico Nacional a enviar a gente, a un comité, a un grupo de personas, a comprobar el replanteo, ¿no?, o a comprobar realmente si aquello seguía igual que se había planteado en el último acta de deslinde que se había hecho en los años, creo que en el 82 fue la última vez que se comprobó. Y ahí evidentemente entran a jugar, como se habla en la norma que regula este procedimiento, que ciertas personas mayores del entorno que pudieran atestiguar,
pues acrediten. Entonces, claro, se acude a los mayores en aquella época y se acabó certificando que aquello se había alterado y que tenía que rectificarse. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de hasta qué punto, ¿no?, las situaciones, ahí tenéis el artículo, ¿no?, cuando se ve los mojones de la discordia, haciendo referencia a la situación que se había generado a raíz de ese episodio que estamos citando. Bien, pues esa es la propuesta que hace la coordinadora. Yo creo que bastante diferente, ¿no?, a la que habéis visto del Ayuntamiento de Lebrija, de las 1.600 hectáreas. En el año 90, cuando se abre el periodo de alegaciones, por parte de, como todos los expedientes requerían, ¿no?, un mes en el que presenta alegaciones, el Ayuntamiento de Lebrija, Antonio Torres, haciendo uso, lógicamente, de la mayor disponibilidad de recursos. Después en la prensa aparecerían acusaciones de uso y abuso de esos recursos, pero haciendo uso de la mayor disponibilidad de recursos del Ayuntamiento de Lebrija, se van a encargar informes jurídicos a gente muy prestigiosa del ámbito del derecho, catedráticos de derecho, profesores de derecho de universidad, en que, por ejemplo, una cosa que se va a denunciar de este planteamiento, de este término que hace la coordinadora, es que en realidad ahí no están representadas las 19.000 hectáreas que la coordinadora pedía en base a dos criterios como eran población y riqueza imponible. Es decir, planteando el hecho de que para repartir acudamos a número de habitantes y riqueza, digamos, imponible o valor del suelo, porque no es lo mismo, como todos conoceréis, ¿no?, esta zona de aquí del término, que prácticamente es monte y tierra de secano, que esto que hay aquí, que es tierra de regadío. El valor era, o la diferencia en términos económicos era abismal. Lógicamente ahí se está buscando cierto reparto equitativo o cierta justicia que estos informes jurídicos desmontaron, amparándose en que, primero, no se podía hacer un reparto de este tipo como si de propiedad privada se estuviera hablando. Segundo, ellos hablaban de que en realidad el criterio básico que tiene que usar un ayuntamiento para crear un término municipal justo es que ese nuevo ayuntamiento o ese nuevo municipio tenga los recursos suficientes como para poder salir adelante. Claro, eso en realidad también es interpretable, pero sí que se hace una replanteo de la situación en estos informes de, bueno, Joan Perdigo y Solá y Tomás Ramón Fernández, que son uno catedrático y el otro profesor de Derecho que hacen los informes, pues que tienen una contundencia importante. Claro, frente a lo que se plantea en el expediente de la coordinadora, vamos a ver, por ejemplo, como en el mes de alegaciones que se da, también participa la movilización de Torres. Hay cartas dirigidas a la gente que se podían ver afectadas por la creación de este término municipal, en la que venía a decir, cuidado, que si esto sale adelante, tu parcela se va a quedar en el término del Cuervo. ¿Vale? Eso cada uno puede hacer la lectura que considere, pero yo creo que el objetivo está muy claro. Entonces, en este mes de alegaciones que vamos a ver, pues igual que en el mes anterior, vamos a asistir a un tira y afloja, ¿no?, en términos políticos, en que cada uno lo que va a buscar, lógicamente, es, en el caso del Ayuntamiento de Lebrija, que el expediente no consiguiera el apoyo necesario para salir adelante. Ahí tenéis un ejemplo, ¿no?, que es una foto que habla más, ¿no?, de lo que aparece ahí reflejado, del momento histórico que aparece reflejado, por el edificio que es, ¿no?, por además ver las condiciones, veis las sillas, las butacas, ¿no?, las condiciones en las que se encontraba el Cine Esperanza, ¿no?, el Cine El Quirri, pero ahí estáis viendo, ¿no?, cómo en un acto, ¿no?, en el que se informaba a la población, algo curioso también, que si uno se pone a ver la gente que había muy pocas mujeres. Muy pocas mujeres, ¿vale? Estamos hablando de 89-90, ¿vale? También, en cierta manera, es reflejo de lo que la política entonces también era en nuestro país. Bueno, pues el siguiente paso, y enlazo con lo que había dicho al principio, ¿no?, de Alianza Popular, en enero del año 90, una primera propuesta que hace Tomasetti es que sea la Junta de Andalucía la que, digamos, a modo de mediación, plantee una propuesta de término y a partir de ahí, digamos, se desarrolle la cuestión del término. Eso también va a ser, digamos, continuado por una especie de acuerdo que suscriben PSOE, Izquierda Unida y Alianza Popular poco tiempo después, ¿vale?, con la misma línea que desde luego no va a continuar cuando ya se presente el expediente por parte del Ayuntamiento de Lebrija.
pero lo planteo porque al final va a ser el camino que se va a seguir. El término que veis ahí es el término municipal actual, las 3.100 hectáreas. Y eso es un planteamiento que se hace en un informe que hace la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y que lo hace sin carácter vinculante. Es decir, como una propuesta. Cuando veamos el decreto de 6 de octubre de 1992, donde se aprueba la segregación del cuervo, ahí se va a incluir esa propuesta de término que se hace en este informe del año 91. ¿Vale? Como otras cuestiones que hablaremos después al final, tan importante yo creo o más como era lo relativo al reparto en general de todo lo demás. Bueno, ahí veis algunas imágenes también importantes de un hecho fundamental que tuvo lugar en el Cuervo en el año 90, ¿no? 19 y 20 de mayo, que fue el cuarto encuentro de pueblos andaluces por su autonomía. Sí, la segregación del Cuervo tuvo una proyección más allá de lo que era el Cuervo, evidentemente, ¿no? Porque ya la gente de Izquierda Unida primero, después ya con la coordinadora habían acudido a otros encuentros, como era el de... no me acuerdo el que fue antes de Torre del Mar, pero antes de Torre del Mar ya se habían desplazado incluso. Y en el año 90 se celebra en el Cuervo, ahí tenéis algunas imágenes de aquellas jornadas que se celebraron aquí el 19 y 20 de mayo de 1990. Bien, pues continuando ya un poco buscando el final, aquí aparecen otros documentos clave relativos a la fundación y a la creación de JICU como partido político, con un clarísimo objetivo, que era el de tener representación política en el Ayuntamiento de Lebrija, buscando el hecho de que el proceso de segregación no o se dilatara o acabara, digamos, frenándose. Está claro que, lo que vende a la prensa que era el primer candidato a la alcaldía de Lebrija del Cuervo. Evidentemente el objetivo no era ese. Aquí se configura una candidatura íntegramente de cuerveños, ¿no?, al Ayuntamiento de Lebrija, pero el objetivo era otro, y el objetivo en el contexto ya en que se ve la segregación, que hay presiones por las dos partes, incluso el propio Torres en declaración a la prensa promete que la segregación va a finalizar antes de diciembre del año 90, después ya con el 91, aquello no terminaba. Y no terminaba por ese choque que hay en relación fundamentalmente al término. La coordinadora llegó a plantear momentos de negociación por menos de 15.000, nosotros no negociamos, no hablamos, eso llegó a los 10.000, hubo una oferta por parte del ayuntamiento, bueno, hubo muchas propuestas, ¿vale? Pero hubo momentos, por ejemplo, en que desde el Ayuntamiento de Lebrija se llegó a ofrecer una banda de negociación de 4 a 6.000 hectáreas. Entonces ahí no hubo nunca un punto de encuentro en aquí podemos hablar. En realidad, no lo hubo. Hubo propuestas que llegaron a 3.700, 5.500, 6.600, pero nunca se llegó a un punto de encuentro en relación al término. La prueba más que evidente es el resultado, ¿no?, del proceso. Y aquí con JICU, bueno, pues la candidatura, esto que también es curioso, ¿no? En este contexto se estaban llevando a cabo la obra de la ermita. Yo os puedo contar una anécdota que a mí me pasó en la carrera, yo no sé si aquello era verdad o no, pero un profesor de historia antigua, estaba hablando de la asignatura de historia de la España romana, y estaba hablando de los lugares sagrados, de los templos, y él contó, dice, bueno, no sé si alguno de aquí conocerá al alcalde de Lebrija. Claro, digo, coño, ¿qué va a decir? Y él contó que en los enfrentamientos que hubo entre Antonio Torres y Pedro Pacheco, alcalde de Jerez, en cuestiones relativas a algunas partes en las que se deslindaba el término municipal de Lebrija y Jerez, él contaba que él conocía a Antonio Torres, que en una jugada política que se había hecho era precisamente permitir la construcción de la ermita allí. ¿Qué quería decir él con esto? Pues quería decir que en términos, en cuanto a deslindamientos de términos, una de las cosas que más se respetan son los lugares sagrados. Sí, él el ejemplo que ponía era en la antigua Roma. Sí, el ejemplo es clarísimo, ¿no? Cuando uno va a a la mezquita de Catedral de Córdoba, pues allí hay presencia de distintas culturas en el mismo sitio, porque la importancia se le da al lugar y a lo sagrado de ese lugar. Por eso la continuidad,
Por eso hay, ¿no?, mezquita, catedral, incluso basílica de épocas anteriores. Entonces, él lo que quería plantear, que era lo que Antonio Torres le había transmitido en confianza, es que en cierta manera eso se había permitido como para frenar y cerrar esa problemática con Pedro Pacheco en la zona. No sé yo hasta qué punto aquello era verdad o no, ¿vale? Pero eso es una anécdota que existe. Evidentemente esto de cara a la historia no tiene fundamentación ninguna, pero sí que es verdad que en este contexto se está construyendo la ermita y que, como veis, al final los edificios también reflejan momentos de la historia de nuestro pueblo. En este caso veis ahí una fotografía que se hizo de la candidatura de Hiku en 1921, y eso es un panfleto que se lanzó a la calle que creo que no necesita más explicaciones. Sí hay una simbología también importante, ¿no?, como aparece aquí Antonio Torres, ¿no?, cuando va en el patíbulo a ser ejecutado, ¿no?, por la gente del Cuervo, pero fijaros que el verdugo no tiene rostro, ¿no? Lógicamente, la simbología del Cuervo, aparece por aquí ex ayuntamiento de Lebrija, ¿vale? Todo esto como parte de lo que era, ¿no?, y sigue siendo hoy día los periodos de campaña electoral, ¿no?, teniendo en cuenta que en este sentido pues los medios eran mucho más rudimentarios que los que hoy día tenemos. Bien, pues en este caso, y ya en la recta final, en marzo-abril del año 92, digamos que es el momento en el que se va a alcanzar un pico de tensión que va a provocar, y yo creo que es lo que hace también que la Junta de Andalucía mueva ficha, y mueva ficha en el sentido de que se apruebe ya en decreto la segregación del Cuervo, ¿no?, cuando por acuerdo que se lleva a cabo en el Consejo de Gobierno de la Junta el 6 de octubre, el 10 de octubre sale publicado en el BOJA del año 1992 ya la aprobación de la segregación del Cuervo, con todo lo que viene detrás, ¿no?, que es el término municipal y las condiciones en las que se llevaría a cabo la misma. Pero en ese contexto, veis ahí uno de los dos grandes paros que se convocaron en el año 90, en el proceso de segregación. En concreto, este es el segundo, ¿no?, cuando se convoca por parte de Hiku un paro que tiene lugar el 3 de abril, y que de la mano viene el encierro en la tenencia de alcaldía. Ese encierro en la tenencia de alcaldía que, como digo, va a significar un punto ya de no retorno y el camino definitivo, ¿no?, hacia la segregación. En ese contexto vamos a ver ese escrito que lanza Hiku a la calle, en el que se hacen alusiones directas a los motivos que han llevado a cabo, o sea, que han llevado a esas movilizaciones, a ese paro general, a esa convocatoria de huelga, al encierro de la tenencia de alcaldía. La consecuencia en términos políticos directamente, por ejemplo, va a hacer que el entonces teniente de alcalde del Cuervo, Manuel González, presentará su dimisión no solo como teniente de alcalde, sino incluso como concejal del ayuntamiento de Lebrija. Estamos en el contexto de marzo-abril del año 92, con el verano de por medio, si uno no lo quiere tener en cuenta, momento justamente previo a que la Junta de Andalucía decida que hay que poner fin, porque desde luego una de las grandes quejas que había ya por parte de la coordinadora Hiku era que no se creían que esto fuera a terminar, y va a terminar por parte de la Junta haciendo uso de ese informe de las 3.100 hectáreas y de un acuerdo que tuvo lugar a raíz de una reunión del 21 de julio, en verano, en que se convoca a las partes implicadas, digamos, en el despacho del director general de ordenación del territorio, y ahí es donde se fijan una serie de estipulaciones y de bases para negociar todo lo relativo al reparto de carga, personal, incluso vehículos. Es decir, hay que dividir, hay que partir por dos y hay que dejar claro lo que se va a quedar cada uno. Es verdad que después de la segregación va a haber acuerdos entre los ayuntamientos, la Diputación va a intervenir, es decir, que esto no es el punto final, pero sí hay que crear unas condiciones de separación. Hay imágenes, ¿no?, en lo que era radio, en la radio de la coordinadora, ¿no?, donde se emitían entrevistas, se hablaba, es decir, se intentaba informar a la población, lógicamente desde la óptica. Aquí también hubo una cuestión importante en la segregación, que fue la confrontación de Radio Lebrija con la coordinadora, que después toma la decisión de hacer
una emisora propia, ¿no? Y se produce esta confrontación porque, como todos sabemos, hay una persona que tuvo también un papel importante en la segregación, como fue Manolo de la Atlántida, ¿no? Manolo Cafetera, que fue cesado de sus responsabilidades en Radio Lebrija, y hay muchos escritos que se conservan, ¿no? en los que se denuncian por parte de la coordinadora ciertas actitudes, las respuestas por parte de Radio Lebrija. Es decir, es otra cuestión paralela que hay en la segregación. Uno de los momentos también más emblemáticos, seguro que conocéis la anécdota, ¿no? De cuando se sube Andrea al balcón y a quitar la bandera de Lebrija, y mucha gente, ¿no? Exaltada, pues pedía, vamos a quemar la carretera, y curiosamente lo que él contaba es que él tomó la decisión de doblarla, llevarla al Ayuntamiento de Lebrija y meterla por registro de entrada, ¿vale? Son esos momentos que forman parte del anecdotario de la segregación, pero que, bueno, que también reflejan la sensación también que están viviendo la gente y los responsables de dicho proceso. Ahí tenéis también una foto muy representativa, ¿no? Como hemos dicho antes, de la propia ermita que se está construyendo y de dos personas de sobra conocidas, ¿no? En el proceso de segregación, aquí a José Antonio Gallego y Antonio Amuedo. Bueno, pues terminando, aquí tenéis noticias relativas a lo que fue el final del proceso de segregación. Veis que aquí se hace alusión directa todavía a los problemas del Cuervo, que es lo que no quiero que se olvide, ¿no? Se está hablando de segregación, pero se hace constantemente referencia, ¿no? Soluciones para el Cuervo. Es decir, ese sentimiento de marginación que, bueno, en estos 4 años se va a denunciar constantemente en la prensa, y ahí tenéis el decreto de segregación, ¿vale? Recogido en el BOJA, donde aparecen en 4 artículos, aparte de la parte, digamos, que sirve de preámbulo, donde se justifica la medida, se plantean las 3 opciones de término, pues los 4 artículos donde se recogen o donde se regula, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo la segregación. Y ahí, pues bueno, pues fotografía que todos también conocéis del proceso de segregación, y algo muy interesante. Esto aparecía en el expediente de segregación de la coordinadora. Hay 2 variantes, 2 propuestas. Esta es una de ellas, que no es la que va a tomar cuerpo, pero aquí veis cómo lo que se busca un poco es equilibrar ese reparto de tierra y coger parte de lo que hoy día son las marismas. Aquí veis, pues, documentos que se usaron. Estos son las fincas que Andrés Sánchez de Alba donó a los pobres del Cuervo, ¿vale? Son mapas que se usaron en su momento para la configuración del término municipal. Aquí tenéis un mapa también de las vías pecuarias del término municipal de Lebrija, algo también importante en la elaboración del término. Aquí aparecen 2 mapas, estos 2, donde veis uno lo que corresponde al área de influencia, o lo que se conoce como el término parroquial, y aquí al área de influencia o el término jurisdiccional del puesto de la Guardia Civil del Cuervo. Sí, son todos elementos que se usaron a la hora de configurar el término municipal. Y algo curioso, como era esto, que es un mapa que lo que representaba era el trabajo, ¿no? Cómo se trabajó con estos mapas, planteando el término que la coordinadora va a defender en su expediente. Pues algo muy curioso, como veis aquí, estas 2 líneas, que en los informes que presentaron estos juristas a los que hemos hecho referencia antes, ellos decían que si se representaba en el mapa las 19.000 hectáreas, había parte del casco urbano de Lebrija que quedaría en el término municipal del Cuervo. O sea, porque dada la situación de Lebrija, ahí en un punto tan intermedio, casi que era imposible, con esas 19.000 hectáreas, no incluir parte del casco urbano de Lebrija. Y aquí lo que tenéis es, uno sobre otro, ¿no?, las distintas posibilidades de las que hemos hablado. De color amarillo es lo que plantea el Ayuntamiento de Lebrija en un primer momento, de color verde veis lo que es el término actual y lo que planteó el informe de la Junta, y de color, incluyendo el azul y el rojo, pues, y el verde y amarillo, lógicamente, la propuesta que aparecía recogida en la variante B del término que hace la coordinadora. Y el final ya todos lo conocemos. El 19 de diciembre del año 92, no sé si habéis visto las claves que hemos estado publicando en las redes sociales a través del Ateneo, pero por ejemplo en la última hay una cosa que encontré no hace mucho, que apareció por una de las cajas que yo tenía de documentación de la segregación, el discurso de Antonio Amuedo precisamente de el final, es decir, de cuando él dejó la alcaldía.
en junio, oficialmente junio del año 95. Entonces leyéndolo se hace la idea de lo que fueron esos 2 años y medio y de, lógicamente, los grandes retos que todavía el Cuervo tenía por delante, y el tema del término, la negociación del reparto de las cargas, deudas, etcétera, etcétera, que después se van a hacer la primera legislatura de Izquierda Unida, ¿no? Con Juan Garrido Lugo, cuando en la prensa aparecen un montón de artículos publicados de la negociación del reparto de la deuda, de acuerdos, ¿no? De cómo la Diputación incluso y la Administración Autonómica van a prestar ayuda para financiar parte de esa deuda. Es decir, todos sabemos, ¿no?, lo complicado, o nos podemos hacer una mínima idea de lo complicado que era iniciar esta andadura. Lógicamente más todavía, ¿no?, cuando aparte hay unas cargas encima que uno no sabe cómo va a afrontar, porque si leemos el decreto de segregación, ahí lo que se hace es plantear la situación de negociación. Después eso hay que llevarlo adelante, y en prácticamente primera y casi segunda legislatura hay muchas reuniones y acuerdos de este tipo, relativas al reparto de la carga, reparto de la deuda. Como datos curiosos, por ejemplo, a la hora de repartir personal, se decía en el acuerdo de esa reunión del 21 de julio y de las estipulaciones jurídicas y económicas que todo aquel personal del Ayuntamiento de Lebrija que hubiera prestado servicio aquí en el Cuervo se quedaba en el Ayuntamiento del Cuervo, y que para puestos que el Ayuntamiento habilitara se sacaría concurso de mérito dándole prioridad a los trabajadores del Ayuntamiento de Lebrija. Eso fue el acuerdo. Yo hasta ahí puedo leer, ¿vale? Pero digo que todas estas cuestiones se quedaron más o menos planteadas. Es que después, por ejemplo, en tema de deuda, ahí es donde hubo los mayores rifirrafes, porque ahí se acordaba con claridad, ¿no?, que aquellas deudas que digamos, hubieran afectado exclusivamente al Cuervo, pues evidentemente las absorbía el Cuervo. Aquellas que no quedaran completamente claras, porque hubiera a lo mejor una deuda para cualquier proyecto que tuviera repercusión en las dos partes, pues ahí habría que acudir a una negociación para repartir proporcionalmente. Pero aquello no fue tan fácil, porque la prueba es los distintos acuerdos que se dieron o aquellas partes en las que no hubo acuerdo. Por ejemplo, a la hora de repartir vehículos, como se planteaba, bienes, etcétera. Es decir, es que había muchas más cosas aparte que el término municipal. Del término municipal sabemos más, sabemos menos, pero bueno, siempre hay tiempo para seguir indagando en estas cosas. Espero que en este largo y rápido recorrido nos hayamos quedado con esas dos ideas, que era mi intención. Primero, que como hemos dicho al principio, la historia del Cuervo es mucho más amplia que la que nosotros podemos llegar a creer. Y segundo, que desde nuestro punto de vista, ese sentimiento de marginación y de sentirse inferior al municipio al que se pertenece, el que va a explicar evidentemente que a lo largo de todo el siglo XX se vaya configurando una comunidad humana en la que va a ir aflorando, ¿no?, esa sensación, y sobre todo que va a acabar explotando en los años 80, y que es lo que va a explicar la segregación. Que hay causas más cercanas a lo que fue el 28 de abril del 88, evidentemente, pero la historia es mucho más compleja que quedarse en esa chispa que prenden las mechas que hacen que los procesos se inicien, ¿no?, o que los cambios drásticos ocurran. De la segregación hemos hablado muy rápido, porque bueno, eran otras muchas cosas malas que queríamos tratar. Podríamos hablar de muchísimos matices, muchísimas cuestiones que todavía quedan por dilucidar en la historia del Cuervo, pero que bueno, que yo creo que también es la idea, ¿no?, que nos quedemos con que hace falta fomentar y estimular este tipo de cuestiones para que nos conozcamos a nosotros mismos, y así desde luego es como acabaremos creando identidad. Yo me callo ya, me he pasado, pero espero que nos hayamos quedado con alguna idea. Si queréis hacemos un turno de preguntas o de impresiones o lo que queráis, o nos vamos ya. Como ustedes veáis. Yo le voy a pasar por el tiempo. Yo le pregunta, ¿por qué fue tan fácil, ¿no?, o por qué tomó la decisión el Ayuntamiento de Lebrija o Antonio Torres de decidir que sí a la segregación en un primer momento?
Mira, hay gente de los que estuvieron en el Ajo que dicen directamente porque él creía que eso no iba a llegar a ningún lado. ¿Y lo podía hacer porque en el pueblo se podía hacer una unión conjunta de personas y representar un partido que pueda hacerle, no sé, ¿tiene una rivalidad allí en Lebrija o no creo? Yo estoy más en la idea a ver, incluso también de muchas entrevistas que hice después hablando con gente que, ya no solo por el tema de la investigación que hice acerca del libro, ¿no?, sino ya después en muchas otras ocasiones, hay gente incluso que considera que si la expansión que hace Lebrija con Antonio Torres hacia las marismas, parte de ella la hace hacia el Cuervo, ellos me dijeron, no sé si la segregación hubiera salido adelante, pero hubiera sido de otra manera. Porque al final vamos al mismo tema, al final vamos a sentirnos alejados o excluidos, que es lo que hace que se configure. Es que yo creo que esa es la clave. Que hubiera sido diferente a otro ritmo, de otra manera. Yo creo que al final no son tan importantes los protagonistas como lo que hay ahí cociéndose de fondo. A ver, se me entienda bien. Que lo que está es esas causas de fondo empujando a que la gente acabe llegando ahí. Yo lo creo ciegamente. Ahora bien, que la estrategia de Antonio Torres fuera voy a conceder esto porque en términos políticos, por estrategia política, a mí me interesa en los momentos que estoy viviendo ahora para callar determinadas voces, puede ser perfectamente. Pero yo no me preguntaría eso, yo me preguntaría ¿y por qué se hablaba de segregación? ¿No? Porque podría ser otra dádiva, ¿no? Te voy a dar esto para que te calles, ¿no? Pero se hablaba de segregación. Que esa yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿por qué aquí se hablaba de segregación y en otro lugar no? Sí, yo creo que al final hay que preguntarse el por qué la segregación es algo que estaba ahí en el ambiente y que al final en términos políticos sale. Porque si uno va a la campaña del 87 y escucha las voces de las gentes que van a participar, o muchas gentes que van a participar después de la segregación, para nada iban en esa línea. Entonces eso también es importante. Ahora, ese sentimiento, el ejemplo que he puesto del ABC del 87 que publica ese reportaje diciendo en el Cuervo hay un movimiento independentista, ¿no? Independentista. O como muchas veces se referían al alcalde del Cuervo, Amoedo, en todos los primeros momentos, el alcalde independentista, ¿no? La prensa también intentando crear opinión, lógicamente. Pero ya en el 87 se hablaba de eso. Y es curioso, ¿no? Habéis visto la noticia del año 70. Es que yo al final creo que tarde o temprano hubiera surgido. Mi opinión, ¿eh? Yo creo que tarde o temprano hubiera surgido. Surgió en ese momento, en ese contexto, con estas personas porque se dio la situación política. Yo ya te digo, muchos de ellos y lo se ha hablado en foro y tertulia, no las que se han hecho en este año, sino en otras anteriores también, que él mismo no creía que esto iba a seguir adelante, o por lo menos que él lo iba a controlar completamente. Entonces ahí después vienen los momentos difíciles, yo creo que complicadísimos, los primeros meses, ¿eh? Yo creo que esto es la gran etapa de la aceleración todavía de la que hay que descubrir muchas cosas. De esos momentos iniciales, yo me hago el planteamiento, ¿no? De dos concejales del Cuervo, que entonces forman equipo de gobierno dentro del PSOE, que están en el Ayuntamiento de Lebrija y que están en la coordinadora, y la coordinadora dando sus primeros pasos con gente de Alianza Popular, con gente de Izquierda Unida, con gente... Eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado porque es normal que exista incertidumbre, que exista desconfianza, que uno no se fíe del otro que viene de otro partido. Es que eso era normal. Ellos mismos lo decían también muy claro, ¿no? Aquí cuando entrábamos, colgábamos la chaqueta del partido y hablar. Pero bueno, eso se hará o no se hará, y algunos lo pueden hacer más o menos, cada uno somos como somos, y en esa cuestión yo creo que abstraerse completamente, ¿no? Era difícil, y por eso los primeros meses fueron, yo creo que muy determinantes, y de los que hay todavía mucho que... Porque después viene, ¿no? ¿Por qué Antonio Torres toma la decisión de cesar a los dos concejales del PSOE, a Amoedo y a José Manuel Gómez Ávila? Pues también es una maniobra política.
Y evidentemente pues ahí se ve también ya que esta gente lleva una línea y yo creo que él ve que ya en la coordinadora no puede hacer nada. Y ahí empieza ya el choque directo, choque frontal de trenes.